Dos, tres, sí. Hola, Hola bienvenidos y bienvenidas. Aquí Aida. Y aquí Juanpe. Y esto es Escuela he dicho, como Experience. Escuela Experience Radio. Muy bien. Vamos con nuestro segundo programa. Sí, ya lo tengo aquí. La verdad que teníamos muchas ganas porque la acogida ha sido buena. Ha sido buenísima. Y nos habéis hecho un montón de preguntas de cara a este segundo programa. Y nos lo pasamos súper bien. Sí. Súper bien grabándolo. La verdad que nosotros principalmente hemos decidido que vamos a seguir grabando mientras que nos lo pasemos igual de bien. Sí. Porque en realidad, no, aparte de que nos encanta estar juntos, pues hablar de estos temas que nos vais proponiendo es divertido y es estimulante para nosotros. Además, es muy improvisado. Es improvisado y a mí algo que me gusta es que nos obliga a repasar lo que quizá ya sabemos y a investigar si hay algo más y a actualizarnos también. Yo creo que eso es algo bastante bueno. Y el día que no nos guste o no nos lo pasemos bien haciendo esto, pues acabará y haremos otra cosa porque siempre estamos dándole vueltas a la cabeza y tenemos pues nuestros proyectos y mucha energía. Y demasiada energía acumulada. Y encima ahora que estamos encerrados, tú verás. Muy bien, pues como el otro día vamos a ver los temas de los que vamos a hablar hoy. Un pequeño resumen. Un resumen. Y luego ya vamos uno a uno, poquito a poco, ¿vale? Bien, el primero vamos a hablar de la respiración. Respiración, cuál es la correcta, los beneficios que aportan. La apnea también vamos a hablar de ella. Pranayamas. Y las prácticas que se hacían, las retenciones, las apneas. Luego vamos a ver sobre la pelvis y todo lo que engloba lo que sería la pelvis, el sentarse en el suelo. La movilidad de la cadera, cómo ir acumulando y pasar tiempo en el suelo también. ¿No ves más pistas? Sobre la cadera también vamos a decir un libro muy interesante y más cosillas. Luego, algo que a mí me apetece mucho hablar es de la fuerza en las chicas. Y, lo voy diciendo yo todo si quieres. y el yoga en los chicos, que de eso hablará ella. Yo puedo hablar como practicante. Como practicante, que por cierto, disclaimer. Ha estado practicando un montón sus torsiones. O sea, desde el programa, desde hace 2 semanas, he estado practicando a muerte las torsiones. A muerte, qué poco yogi. Bueno, da igual. He estado practicando a muerte, de esto que, pues lo que hablaba, ¿no? Me quedo sin respiración, no puedo más. Yo creo que también porque al poner en palabras que las torsiones se te dan mal y al poner en palabras también que es verdad que no respiras en ellas, que no las sueles practicar, etcétera, etcétera, dijiste, esto tiene que cambiar. Sí, fue un antes y un después en mi práctica. 2 semanas de torsiones. Entonces está haciendo 2 semanas de torsiones, día sí, día no, a todo lo que daba la mata, el cuerpo. Y usando más la respiración. Y usando más la respiración, intentando respirar, no la sensación esa de... Bien, y nada, y eso que, era un malufo. Y ahora soy un poco menos malufo, pero he mejorado, ¿eh? O sea, en 2 semanas se nota con las clases de Aida, el Vinyasa, que está en la escuela. Es el que estoy haciendo ahora, el mes 3, estoy ahí dentro. Bien, vamos a pasar, el siguiente tema que vamos a hablar es vivir el presente, Homo sapiens, diálogos mentales, un poco todo lo que engloba todo ello. Este tema lo ha propuesto Aidita. Y la verdad que yo creo que para mí va a ser el más interesante de todos. Sí, la verdad que en un post en Instagram yo comentaba un poco de esos diálogos mentales que siempre surgen en nuestras cabezas, incluso aunque no queramos, y comentaba también que es algo natural, que es algo que existe y que es importante reconocerlo como tal. Y os preguntaba si sabíais por qué eso se da. Y entonces, como vi que surgía cierta curiosidad y que además es algo que la gente no sabe y yo creo súper importante para luego poder desde ahí practicar yoga, o sea, intentar buscar el estado de yoga en tu mente, pues he dicho, creo que va a ser un buen momento para hablarlo, porque si hago otro post en Instagram es que ponerlo en palabras escritas es mucho más complejo que explicarlo así de cara a la cámara e incluso creo que de esta forma va a ser mucho más nutritivo. Y luego vamos a ver un libro. Sí, vamos a ver un libro súper interesante. El libro de este programa 2,
que ya sabéis, en cada programa recomendaremos un libro, Un y libro diferente. hablaremos un poco de él. Vamos a intentar que no sean los típicos libros que ya todo el mundo se ha leído, ¿no? Como cuando recomendadme peli, pues El diario de Noah, pues ya lo ha visto todo el mundo, dime algo que no sepa. A pesar de lo que digan del diario de Noah, de que es una pastelada y todas esas cosas, es porque nunca han vivido algo tan bonito como eso. Entonces, es pura envidia, en realidad, porque es un peliculón. Es muy bonito. A mí me encanta. Bien, de producto, hoy no tenemos un producto como las zapatillas el otro día, sino que vamos a hablar de formaciones de yoga, que es algo que nos habéis preguntado mucho, que no que hagamos una review de formaciones de yoga, sino que hablemos simplemente de ello, y al final son un producto. Sí. ¿Vale? Eso yo Y creo luego que tenemos... lo vas a hablar tú, sobre todo. Bueno, tú también. Bueno, sí, yo Tú al también. final lo vives, Sí, además yo di formaciones también. Además entonces... tienes una perspectiva externa que yo creo que también es súper necesaria. Sí. Y luego tenemos dudas que nos habéis ido dejando en comentarios. Que en el primer programa no teníamos dudas porque era el primero y nadie había preguntado nada, pero ahora sí que tenemos dudas. Y de todas las dudas hemos cogido, porque claro, en realidad por suerte nos habéis escrito muchísima gente, o sea, eso es que nos habéis visto. Pero por desgracia no podemos responder a todas las dudas. Pero Entonces, nos las guardamos. Nos las guardamos para próximos programas o de alguna forma lo intentamos responder en Instagram en algún post o en la propia escuela también, en la Escuela Experience. Así que hemos cogido, yo creo que, bueno, entre los dos, las principales y que quizá pueden ser más interesantes. Hay algunas que eran parecidas y las hemos englobado. Y yo creo que de esa forma pues se va a quedar bastante completo lo de las dudas. Y si hay alguien respecto a estas dudas que quiere profundizar más todavía, bueno, pues que deje el comentario, que nos eche Dale una mano like, ahí, suscríbanse. Vale. Muy bien, pues ahora ya sí que sí. Y vamos a empezar con el primer tema, que es la respiración. Nos preguntáis a los dos, en realidad, ¿no? ¿Cuál es la respiración correcta o cómo tengo que respirar para poder hacer cierta asana o cierto ejercicio en concreto? ¿Y por qué tiene que ser justo así? ¿Por qué no de otra manera? Y bueno, una rayada increíble, porque si te empiezas a juntar todas las preguntas y las conclusiones que llegáis muchas veces, es como de, no, a ver, es mucho más fácil de lo que parece. ¿Vale? A ver, el principio, claro, como dices antes, nos preguntáis cómo respirar para cierta cosa, pero el principio de esto es cómo respiras cuando no estás haciendo nada. Y ahí empieza todo, de normal. Ahora, claro, prácticamente, exacto. así como está, o como nos estás viendo ahora. Tú estás tranquilo en casa viendo el vídeo de Juan Peña, que te gusta mucho, y cómo estás respirando. Esa parte es súper importante. ¿Por qué? Porque pasamos mucho más tiempo en el día respirando simplemente mientras llevamos a cabo nuestra actividad diaria, que el tiempo que pasamos respirando, por ejemplo, dentro de la práctica de yoga, dentro del entrenamiento de fuerza de gimnasia, correr, sé que salimos a correr, etc. Entonces, antes de preocuparte por cómo respirar si sales a correr o cómo respirar si estás haciendo el pino, preocúpate de cómo respiras cuando no estás haciendo nada, entre comillas, porque siempre estamos haciendo cosas, ¿no? Pero de eso muchas veces es que la gente ni se preocupa, o sea, lo da por hecho. Damos por hecho que respiramos y ya está. Sí, o sea, sí. O sea, nadie se plantea cómo tiene que respirar en el día a día. O sea, Sí. Tú vas andando por la calle y imagínate, vas hablando por el móvil o vas conduciendo el coche y tú no vas pensando, estoy respirando correctamente, voy a ritmo, es un 4x4. Entonces, es eso, es un tema, o sea, es una cuestión que muchas veces a la gente ni le preocupa. Y concretamente porque lo normal es que aquellas personas que nos veis, pues o practiquéis yoga o hagáis trabajo de movilidad, entrenéis el pino, etc. Y entonces ya os preocupa un poco, es algo que ya conocéis, pero es que la gente fuera del mundo de eso, de este tipo de movimiento y práctica más espiritual, fuera de ello, es que mucho menos todavía. Tú vas al gimnasio, a la sala de pesas y le preguntas allí a alguno, oye, ¿tú cómo inhalas cuando estás haciendo el curl de bíceps? Es que lo primero es que no iría a la sala de pesas convencional, no iría
Y no porque no me guste, o sea, porque al final la sensación... Esto ya no tiene que ver con la respiración, ¿no? Pero Ya estás divagando. la sensación de levantar peso, de sentirte fuerte, de ver que puedes, de sentir como el pump, se llama, Sí. ¿no? De sentir como ese quemazón en los músculos, a mí me encanta. Lo que pasa que la fauna, por decirlo de alguna manera, Fauna humana. la fauna humana que acude al gimnasio no suele ser exactamente de mi rollo. Sí. Y no es que yo no los acepte a ellos, sino que ellos, si yo, cuando hemos estado tú y yo en un gimnasio convencional, no, sin decir nombres ni nada, hemos estado muchas veces en gimnasios convencionales entrenando. Y es que, Nos miran raro. aparte de que no paran de mirarte, muchas veces por curiosidad o por lo que sea, hay veces que hasta ya te acaban mirando mal, o mira los flipados esos del pino, o los del circo, los de no sé qué, en fin. Total, es que esa gente no respira. Ahora, como han cerrado los bares y demás, pues ya yo creo que habrá menos gente que vaya, porque el pump para salir por la noche con la camisa apretada ya no tiene sentido. No me acuerdo quién era, pero conozco, o sea, sé que a lo largo de mi vida he conocido a alguien que hacía, no sé si era Ángel, puede ser, No lo nuestro sé. amigo. Bueno, Ángel, un saludo desde aquí. No sé si era él, pero bueno, yo sé que había alguien en mi vida que antes de salir, imagínate, vas a salir aquí en Murcia antes había, que bueno, antes, no sé si sigue todavía, Sigue. una discoteca muy Te interesante lías. para ir a ligar y todo eso, que era... La gente no sabe ni dónde está Murcia en el mapa a veces, Juan. Da igual, había una discoteca que se llamaba Novo y otra que se llamaba Teatre, que no sé si siguen todavía. El caso es que yo recuerdo que él decía, venga, vamos a marcarnos unas flexiones, chin, 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 y se ponía en el suelo, hacía unas flexiones y entonces ya salía lo que es del parking para llegar a la puerta del sitio como con el pecho todo hinchado. Luego no ligaba. Bueno, a pero ese bueno. tipo de personas no les interesa la respiración, obviamente. Sí, todo esto es para al final decir eso, que ese tipo de gente... Estoy generalizando, ¿no? Pero bueno, Sí. es que al final, pues es eso, es una gran mayoría de estas personas no tiende a preocuparse por esto y mucho menos una persona que ni siquiera entrena, que ni siquiera hace ni pesas ni nada, o sea, ni ningún tipo de actividad, ni en la sala, ni fuera, ni nada. Entonces, pasa muchas veces que tenemos muchos problemas que derivan de una mala respiración. Y es que pasamos más tiempo respirando que comiendo, durmiendo, haciendo deporte, cualquier cosa. Incluso, esto para mí es algo que... Bueno, respiramos desde que nacemos. Exacto. Hasta y si no respiras, es que no puedes vivir. O sea, puedes pasar dos minutos, 3 sin respirar. O 15, como ha durado alguno. Sí, hombre, en algún momento récord. de apnea, ¿no? Pero sí. Pero, por ejemplo, puedes estar sin comer, puedes estar incluso sin beber agua, puedes estar sin moverte. Pero es que si estás sin respirar, te mueres mucho más rápido, para que veáis que es lo más importante. Entonces, cuando se habla de respiración correcta, realmente hay dos partes que son las importantes. La primera de ellas es que la respiración sea por la nariz, tanto la inhalación como la exhalación. Ejemplo, inhalo, exhalo. Yo tengo un problema y es que solo respiro por este lado de la nariz, por el otro no. Entonces Juanpe lo tiene difícil. Lo tengo más complicado. Ahora Cuando en clase hacemos lo de narizodana. Respiración alterna. ¿Cómo es? ¿Nariz sodana? No, nadi. Ah, nadi. Nadi. ¿Nadi sodana? ¿Sí? Sí. Cuando hacemos nadi sodana, claro, yo por un lado no entra y por el otro ya sí. Sí. Entonces esa parte me la salto y mientras estoy ahí torsionando para mejorar. Bueno, que eso. Primera cuestión, respiración, inhalación y exhalación por la nariz. Y la segunda parte de esto es que sean las dos fases largas. Y también, esta parte es súper importante, el centro entre ellas, o sea, el espacio entre inhalación y exhalación y entre exhalación y siguiente inhalación. Esas dos cuestiones son las más importantes. Y la segunda de ellas, la de saber si la duración está siendo correcta, o sea, la frecuencia de nuestra respiración, normalmente se comprueba con lo que se llama la respiración pausal, el espacio pausal que hay, si de repente, ¿vale? El control pausal es exactamente, creo. Cuando tú, sin estar concentrado en tu respiración, de repente te dicen, no respires. Y a ver cuánto aguantas.
No respires, no respires. ¿Vale? Entonces, más o menos... ¿Aguantaría, sinceramente? ¿30 segundos? No. O sea, lo que me has dicho y a lo mejor 10 segundos más. Es que me has pillado al 20%. O sea, me has pillado soltando ya. Tendría que ser como en un punto medio, ¿vale? Que yo a lo mejor ahora te diga, vale, aguanto la respiración y sin tener que coger una gran inhalación, ¿Sí? Ahí te hagas una pequeña prueba de control pausal. Y entonces Vale. te midas el control pausal y estés en torno a mínimo 20 segundos de control pausal, 30 segundos. O sea, entonces se podría decir, porque esto a lo mejor es algo que se pregunta, Sí, puedes se hacerlo en pregunta a la casa, gente. puedes ¿No? O coger sea, el aparte crono. de que lo pueden hacer en casa, se podría decir que 20 segundos o a partir de 20 segundos Sí. es una persona sana. Con una respiración sana. Independientemente que luego mientras esté haciendo la práctica de yoga a lo mejor no pueda controlarlo bien porque la posición es muy difícil. Sí. Esto sería en el día a día, fuera de la esterilla. En el día a día fuera de la esterilla. Sí. Vale. ¿Y dentro de la esterilla? Bueno, dentro de la esterilla hay mucha confusión porque el tipo de respiración que hacemos en la esterilla, normalmente dentro del vinyasa, lo llaman Ujjayi, pero realmente tampoco es que sea Ujjayi, es respiración por la nariz, inhalación y exhalación, sin forzarla. Y dentro de esto es que ocurre a veces un gran error también, y es que le damos más intensidad y más profundidad y duración a la inhalación y a la exhalación, pero sin embargo no a la pausa entre ellas. Esto es súper importante, la respiración debe ser cuadrada, que en las antiguas prácticas de yoga eso sí se hacía un montón, pero hoy día no sé por qué en las clases modernas se ha perdido y se hace mucho el inhala largo y exhala largo, pero no le damos importancia al espacio de pausa entre medias, que justo eso es lo que te ayuda a practicar para luego tener un buen control pausal. Vale, entonces yo te voy a ir preguntando, ¿vale? Venga, como vale. si fuese una persona... Bueno, no, a ver, iba a decir como una persona normal. Soy una persona normal, pero como una persona que está iniciándose ahora en el yoga, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay muchas cosas que las puedo hacer. O en la respiración. Porque físicamente puedo, pero todo lo que tiene que ver con la respiración, los propios nombres de las asanas me parecen súper complicados también. Entonces, como persona que está empezando, que soy yo y seguramente mucha gente que nos ve, te refieres a que cogemos aire, mantenemos, imagínate, un segundo o 2 segundos, soltamos aire y nos mantenemos ahí 1 o 2 segundos también, ¿no? O sea, que haya como un ritmo todo el rato. Cuadrado, exacto. Sí, arriba, abajo. Lo idóneo es que tu inhalación, imagínate, esta es la duración de tu inhalación, ¿vale? Y la duración de tu exhalación es la misma. Más o menos, como 3-4 segundos. Sí, pero me refiero, ¿vale? eso va como... Y el espacio entre medias... Inspiras, expira. Entre medias es el punto de arriba y el punto de abajo. O sea, el punto máximo de inspiración y el de exhalación. Exacto. O sea, cuando te quedas a cero o a tope. Claro, inhalo. 1, 2, 3, 4. Retengo, porque no necesito todavía exhalar. Sí. Exhalo. 1, 2, 3 y 4. Y retengo otra vez porque no necesito todavía coger aire. Tendemos a respirar como por inercia. Y además tendemos a, cuando practicamos respiraciones más profundas, tendemos a alargar la inhalación y la exhalación, pero no hacerle ni caso a el espacio entre medias, cuando es la parte casi más importante. Vale. Yo la verdad que es algo que no me había planteado hasta ahora mismo que pero sin embargo, dicho. Tú practicas vinyasa. Y yo en practico el vinyasa, sí. Que tú practicas vinyasa conmigo, en yo el vinyasa lo que hacemos es inhalo en la postura y cuando exhalo tengo que exhalar en la siguiente. Entonces, entre una y la otra ya está habiendo un espacio de pausa. Ah, o sea... Por ejemplo, los saludos al sol. En los saludos Inhalas arriba. Inhalo arriba, bajo, exhalo, exhalo me redondeo. Exacto. Y luego tiras así. Y luego inhalo adelante, me aguanto un poco porque bajo a chaturanga, entonces ya se están dando esos espacios de pausa. Si, por ejemplo, tú eres una persona que dice quiero empezar a respirar mejor y no haces yoga porque no te da la gana, o haces otro tipo de entrenamientos y quieres compaginar la respiración para mejorarla porque sabes que es algo importante para la salud, pues puedes coger y simplemente hacerte una práctica de respiración consciente, unos 5 o 10 minutos al día, en la que te sientes y cuentes lo que tardas en inhalar, lo mismo en el espacio de retención, kumbhaka, que se llama en yoga, en tu kumbhaka. Haces justo ahí la retención y después en la exhalación cuentas también cuánto dura tu exhalación. Y de esa manera estás haciendo una respiración cuadrada. Puedes intentar empezar contando hasta 4, inhalo en 4, retengo 4, exhalo en 4, retengo 4 y luego subirlo a 6. Y poquito a poco ir tratando de alargar eso.
¿Vale? Este tipo de control sí que lo conozco, lo que pasa es que tiene otro nombre en Ujú. gimnasia. Y básicamente lo que se hace para aprender... En gimnasia funciona diferente, o sea, se trata de no respirar. O sea, cuanto menos respires, mejor te van a salir las cosas. Luego lo puedo desarrollar un poco. Entonces lo que se hace es, tú estás de pie, no se hacen, por ejemplo, los 4 segundos de introducir aire, pero bueno, vamos Pero a coges imaginar... aire porque Sí, quieres si tener coges fuerza. aire. Entonces, vamos a suponer el ejemplo que has puesto tú, pero con lo que yo Sí. estoy diciendo para alguien que no hace yoga. Entonces, durante 4 segundos coges aire, estando de pie, coges aire durante 4, mantienes durante 4, exhalas y vas bajando a sentadilla durante 4 segundos. Abajo del todo en la sentadilla profunda, mantienes 4, exhalado y coges aire otra vez durante 4 segundos hacia arriba. Y vas manteniendo. Y es una forma de ir arriba, mantener, abajo, mantener. Arriba, mantener, abajo, mantener. Pues eso se hacía. No es, primero se hace con la sentadilla porque es algo muy sencillo y estando de pie no tienes que apretar nada, pero en realidad se hacen luego con ejercicios más complicados que te supongan una tensión fuerte y que tengas que estar con aire dentro bajo una tensión muy fuerte y con aire fuera bajo una tensión muy fuerte también. Por ejemplo, en las invertidas nos pasa un montón que, claro, la gente quiere saber cómo respirar en la invertida. Pues es que en la invertida, como cuando estés arriba, seguramente te vas a poner súper rojo porque estás empezando, te estás agobiando y no vas a poder respirar. Nosotros siempre decimos, mira, coge mucho aire antes de subir y ya luego una vez estés arriba, haz lo que puedas con lo que tienes. Sí, o sea, básicamente lo hago como es la respiración en la invertida. Sí. ¿Sí? Mira, antes de subir tú ya tienes tus manos puestas, tu dedo índice paralelo al otro, o sea, tienes todo ya cetén. Entonces desde ahí, antes de pegar la patada, coges el 100% de aire, haces por la boca mismo, rápido, haces el hollow porque te llevas el aire aquí atrás, ¿vale? Si aire se pone así, vale, el aire se queda aquí atrás en el hollow, con la espalda redondeada, los hombros redondeados. Entonces desde ahí, subes, te aguantas lo que puedas sin respirar y cuando necesites soltar aire, porque lo que vas a necesitar es soltarlo, no coger aire otra vez. Se me estarán viendo los callos, tengo muchos callos. Pues ahí lo que hay que hacer es soltar aproximadamente un 20%. Entonces, si tú estás con el aire dentro, lo que tienes que hacer es más o menos algo así, o sea, imagínate, de tu 100% siempre tienes un 80% dentro. Entonces sueltas 20, coges 20, sueltas 20, coges 20. Y se hace al principio por la boca, cuando no controlas bien, porque la boca es una forma de hacerlo rápido sin pensar en mucho más. Y cuando ya controlas tu pino, tu parada de manos, entonces ahí pues ya lo puedes hacer por la nariz más tranquilamente. Lo de parada de manos es porque no nos gusta cuando la gente llama al pino parada de manos. ¿Te imaginas estar de pie? Pues nada, que parada de pie. Voy a hacerme un parado de pie y te plantas. Y te pones de pie. A ver, que yo creo broma. que esto viene un poco de Latinoamérica, lo que pasa que es que a nosotros siempre nos ha hecho mucha gracia que cuando hacer el pino de toda la vida, que es que en España se dice hacer el pino, cuando alguien dice voy a intentar hacer un parado de manos y entonces pues siempre nos ha hecho gracia, simplemente una gilipollez, pero es gracioso. Sí, a ver, a nivel internacional se llama handstand. Sí, entonces, que de hecho nosotros casi siempre lo llamamos handstand, pero coloquialmente pues es un pino. Pues y por ejemplo, pincha mayurasana siempre lo decimos en sánscrito. El pincha. El pincha, le decimos el pincha. O el pincha o el pino con los codos. Sí, pincha vino con los codos, sí. Que no es con los codos, que claro, es con los antebrazos, pero a nosotros... De hecho, hay gente que alguna vez le he dicho, pues nada, ahora haces el pino con los codos. El pino con los codos. Y te mira y te dice, ¿de antebrazos? Y yo pienso, obviamente. O te pones solo en los codos. No, claro. Es verdad, está este que se hace con los codos así. Ya, hombre, pero si estamos haciendo el pincha, obviamente es... En fin, da igual. Entonces... Y luego el pino con la cabeza, que también lo llamamos pino con la cabeza. Que esto es muy de nosotros, la verdad. Sí. Vale. Más adelante, o en alguna cápsula especial de estas cortitas, ¿De como la escuela? Como la que estamos haciendo, podemos explicar cómo se respira, o sea, una cápsula específica para respirar en el pino normal, o sea, el handstand, en el pincha y en el trípode.
Y Sirsasana también. Cuando estés empezando, recuerda coger aire antes de subir, porque eso es lo más importante, porque la respiración que explica Juanpe, claro, ¿qué pasa? Que eso es complejo cuando está sucediendo un movimiento que motrizmente ya es nuevo y difícil para tu cuerpo. Entonces, por eso yo decía que la gente a veces se preocupa por eso y es como, mira, coge aire porque luego arriba no vas a tener. Entonces tú coge aire y después lo vas intentando, pero conforme desarrolles control. Y luego, en el tema este de la respiración correcta... Yo quiero decir una cosa súper rápida sobre ya y zanjamos lo del pino. ¿Vale? Tú primero mantente y luego ya vemos cómo vamos corrigiendo las cosas. Ese es el disclaimer, es ese ya al final. Eso. Pierde el miedo, suéltate. Sí, pierde el miedo, suéltate. Sube, intenta aguantarte y cuando ya te estés aguantando corregimos la forma, corregimos la respiración y corregimos todo lo que haga falta. Y ese disclaimer es para una cápsula que haremos más adelante, decidido, ahora. Vale, volviendo a la respiración correcta, y digo correcta entre comillas, es súper importante, voy a destacar un poquito las cosas más importantes por las que de verdad tenéis que ser conscientes de cómo respiráis e intentar hacer aunque sea una práctica cortita de respiración de vez en cuando, porque esa práctica de respiración, aunque sea únicamente de respiración durante 5 o 10 minutos, luego se va a extrapolar al día casi sin darnos cuenta y vamos a empezar a respirar mejor, a respirar siempre por la nariz, que esa es la parte clave, ya que, por ejemplo, si tienes un niño o una niña en desarrollo y respira por la boca, va a tener problemas de caries, va a tener problemas de desarrollo de la mandíbula, porque la forma de la mandíbula varía en función de cómo respiras, que esto, por ejemplo, mi dentista está haciendo un máster sobre ello. Hola, Gloria. Sí, hola, Gloria. Todo esto... es mi dentista y es mi alumna de Escuela Spirit también. Pues estas cosas las aprendemos de ella. Para que veáis que todo el mundo tiene algo que aportar, aunque parezca... De la mandíbula y el desarrollo de la forma de la cara incluso, es capaz de determinar cómo esa persona ha respirado en su infancia. Gloria, por ejemplo, a nosotros nos mira a las caras y nos dice, tú por la forma de tu mandíbula creo que de pequeño respirabas de esta otra forma, y es como, qué miedo, menuda bruja. Pero es súper guay, es muy interesante. Entonces, eso es clave. Luego también dolores de cabeza están súper relacionados con patrones de respiraciones incorrectas, por lo que si sufres migrañas, vigila cómo respiras. ¿Tú sufrías de migrañas? Yo sufría de migrañas hace tiempo y yo creo que era, ¿sabes por qué? Pero hace años ya, ¿eh? Sí, pero eso yo creo que era por el frío. Por la no exposición al frío. Sí, pero bueno, eso es otro tema. En fin, que respiréis correctamente es súper clave. Y luego, una vez que respires correctamente, es muy bueno el practicar apneas, el practicar retenciones, como decía, porque esas son las que nos van a ayudar a desarrollar un mayor control pausal, que es al final un indicador de la salud de tu respiración, más o menos. Y estas apneas, además, si son practicadas de forma correcta dentro de una práctica de yoga, yo siempre, por ejemplo, las hago antes de la práctica de yoga en sí misma, además de que mejoran esa práctica de yoga que después vas a hacer, te ayudan a trabajar desde el nervio vago. ¿Por qué? Porque cuando estás sin respiración es como que se paran todas las funciones activas, es decir, tu cerebro, como ve que estás en retención, que no estás respirando, entra en estado como de supervivencia. Entonces, desde ese estado de supervivencia deja de funcionar el hacer y empieza a funcionar el únicamente sentir y concentrarte. Y trabajando a través de esas apneas y de la estimulación del nervio vago, que cada vez que nos quedamos sin respiración conmuta entre el sistema simpático y el parasimpático, conseguimos entrar en estados de meditación o de concentración, aunque sea, mucho más grandes. Entonces las apneas es que son casi tan importantes o más, sobre todo en vacío, a mí es cuando más me gustan, pero claro, hay que ir desarrollando primero una correcta respiración y un patrón de respiración y una práctica de pranayama como tal, ¿vale? Y nos va a ayudar todo eso también incluso a descansar mejor, a desinflamarnos, a sentirnos mejor, porque la respiración también cambia el estado de ánimo. En función de cómo te sientes, respiras. Cuando estás nervioso, respiras acelerado. Cuando estás tranquilo y en calma, respiras despacio y en calma. Y también es al revés. Si yo empiezo a respirar despacio en un momento en el que estoy ansiosa, se va a calmar esa ansiedad y voy a poco estabilizarme. Entonces, esa práctica de respiración, de verdad, que es que yo os la recomiendo, practiquéis yoga o no, o simplemente despertarte por la mañana y dedicarle unos minutitos a respirar. Una vez que ya respires correctamente, pues ya puedes hacer tu vida normal
y continuar con todo como si nada, que seguramente estés respirando mejor. Sí. El resumen, para quien se haya perdido o no lo haya entendido del todo, es cuando entras en apnea, cuando tu sistema nervioso, tu cerebro, digamos, tu ordenador, dice no está entrando oxígeno, me voy a morir. Lo que hace es convertirse en unitarea. Entonces, y se callan los diálogos mentales. Se calla todo, es como que todo pasa a un segundo plano. Entonces, lo que ocurre ahí es que al estar en unitarea te puedes concentrar más todavía. Y esa concentración la utilizas para relajarte, para concentrarte y ver que obviamente no te estás muriendo. Además, si practicáis respiración, pranayama, incluso meditación y os centráis en inhalar y exhalar más largo y más profundo y no hacéis lo mismo con el espacio de pausa entre medias, lo que va a pasar es que vais a estar hiperventilando. Y si estamos hiperventilando, empieza a segregarse adrenalina y entramos en estado en el que el cuerpo está preparado para salir corriendo. Que eso, por ejemplo, en gimnasia viene bien si vas a hacer algo explosivo. El hiperventilar un poquito antes de hacerlo. Hombre, se trata de eso. Se trata de como acumular oxígeno dentro del cuerpo para que cuando salgas de manera explosiva, no importe lo que pase o el esfuerzo que hagas, que siempre tengas la opción de mantener el aire o dentro o fuera como quieras o hacer apnea sin necesidad de parar de apretar lo que tienes que apretar para poder coger aire o soltar aire otra vez. Parece un poco complicado, pero bueno, en realidad es bastante sencillo. Como no se respira, o sea, tienes que aprender a no respirar teniendo aire dentro, a no respirar teniendo todo el aire fuera y a respirar normal y corriente bajo tensión. Eso es lo que pasa en lo que es en gimnasia. Y algo, por ejemplo, que también muchas veces se confunde es que decimos, si me pongo a trabajar la respiración va a aumentar el oxígeno que tengo dentro, y realmente eso no es cierto. No puede aumentar la cantidad de oxígeno que hay en nuestro cuerpo, porque el oxígeno en el cuerpo, en sangre, está en saturación, pero sin embargo sí que puede aumentar su concentración si reducimos la concentración de CO2 que tenemos diluido, que esa sí que es variable, y para esa hay que exhalar muy bien y controlar también esos espacios de pausa, porque muchas veces cuando nos ponemos a respirar le damos solo más importancia a la inhalación. Inhalamos más, pero sin embargo no exhalamos más, aun cuando la exhalación es más importante para reducir el nivel de CO2 que la inhalación en sí. Y a través de esa reducción de CO2 también viene todo esto de, puede ser que creáis en ello o no, pero de la alcalinización del cuerpo, el cuerpo más alcalino, entonces estamos dentro de estados energéticos más elevados. Hay muchas investigaciones que dicen que sí, muchas que dicen que no, pero bueno, la cuestión es que el CO2 es tóxico en altas concentraciones en sangre, entonces cuanto menos haya, pues mejor. Entonces, si respiras con la mascarilla, que tienes aumento de CO2 porque no deja salir el aire, es tóxico. Pues nada, lo que diga la OMS, os lo creéis y nunca dudéis. Vamos a pasar a... Realmente son momentos cortos cuando llevas la mascarilla. Esto no es para que nadie se quite la mascarilla, ni mucho menos, porque no te mueres por llevarla. Es más importante que luego en tu día a día respires correcto. O, por ejemplo, que comas bien, ¿sabes? Estás súper preocupado porque con la mascarilla te ahogas, pero luego resulta que estás comiendo basura ultraprocesada. Entonces... Te decía, puto gordo. No. No, pero... ¿A tu padre se lo dices? Sí, por supuesto. Yo con mi familia siempre les insisto un montón para que se cuiden, porque es que además luego llegamos a ser viejecillos y tú no te has cuidado en vida y pretendes que te cuiden cuando es por tu culpa que estás en ese estado. Ya sé que es muy duro decirlo así, pero jolín, es que hay que cuidarse, luego hay que ser responsable. Hay por ahí un meme, bueno, no es un meme, como una caricatura de estas, que sale una persona como muy, pues eso, o con obesidad, comiendo mal, con una Coca-Cola o no sé qué, fumando y tal, diciéndole a otra persona, con la mascarilla puesta, pues lleva todo eso, pero con la mascarilla puesta, diciéndole a otra persona que va sin mascarilla, me vas a matar. O sea, por ir sin mascarilla me vas a matar. Pues sí. Y claro, al final...
sí que, bueno, da igual, no vamos a hablar de ese tema. No, hay que no vamos a hablar cuidarse, de hay ese que ser tema, hay que cuidarse y ya responsable, está, sí. porque nuestra salud, aunque a veces pensemos que es aleatoria, realmente la vamos cultivando desde que nacemos prácticamente. O sea, ahí empieza ya el camino que va siguiendo incluso desde antes de nacer. Pero bueno, eso es otro Sí. tema. Vamos a pasar con el siguiente. Sí, me que gusta al mucho. final hemos hablado un montón de la respiración. Pero es importante. Podría dar para un programa entero en realidad, sin ningún problema, pero bueno, es importante. Si hay algo más así curioso que por lo que sea os surge, lo podéis también preguntar y en el próximo programa, como duda, lo resolvemos. Sí. Ahora el siguiente tema, que pues es muy interesante. Hoy todo es muy interesante. Así que si dura 2 horas, que dure 2 horas. Bueno, Yo esto estoy encantado. es como el chiste este de que tienes que vender el burro. A ver, si el burro es nuestro, el burro es el mejor que hay. El burro es el mejor. En nuestro Sí. programa es súper interesante, ¿qué vamos Sí. a decir? No, pero ahora ya, siendo sinceros, el programa 1, estamos en el programa 2, para que no se haya enterado. En el programa 1 sí que todo era un poco aleatorio, es improvisado. Ahora también sigue siendo todo improvisado, ¿no? Pero bueno, ya hay como un guión sobre preguntas que nos habéis hecho, o sea, ya está siendo más elaborado. Entonces, eso hace que, pues, que nos lo hayamos preparado más todavía y que a nosotros mismos nos es más interesante, por eso no nos callamos y no paramos de hablar. Venga, sigue. Entonces, el tema que toca ahora es sobre la pelvis, ya lo he dicho antes, sobre Las caderas. las caderecas. Bien, entonces, la pelvis es nuestro centro físico, ¿vale? De equilibrio y emocional también. Sí, es nuestro centro de gravedad y también es un centro muy importante pues eso, de emociones, de tensiones alojadas y las tensiones al final vienen de vivencias y de emociones que dan lugar a la química del cuerpo. Vamos a hablar en este tema también sobre cojines en el suelo y sentarse en el suelo, caderas sanas también, cómo empezar a pasar tiempo en el suelo, eso ya, bueno, lo he dicho antes. Y bueno, y alguna cosilla más. Hay una recomendación de un libro que escribió una mujer, muy interesante, y no es porque ahora esté de moda decir todas las cosas que hacen las mujeres, porque el libro es de 1924, es de una antropóloga que es la hostia, de las mejores del mundo, y ya en su momento pues hablaba de todas estas cosas. Sí que es importante, yo creo, el reconocer el papel de la mujer en la historia y el mencionar obras que sean mujeres. Hay un problema. O sea, a ver, yo como chico que me interesan ciertos temas, veo un problema en otros temas. Y es que, por casualidad de la vida, a mí me ha tocado que me gusten unos temas en los que las mujeres y los hombres tienen como la misma, ¿cómo se dice? Como la misma repercusión. Porque el libro del que voy a hablar ahora es uno de los libros más importantes de la historia de la antropología. Entonces, bueno, aparte de ese libro, tiene otros libros y todos son prácticamente los más importantes y están muy por encima del 99,9% de los hombres. Ya no solo esta, sino que también hay otras. Entonces, en eso está ahí. Luego, en educación, que es otra cosa que me interesa, pues sin ir más lejos, está María Montessori. ¿Vale? Entre otras muchas, que eran la leche, y hoy día sus métodos se siguen utilizando y cada vez se utilizan más todavía. Entonces... Sí, pero vete más atrás, porque ni siquiera podían firmar libros. Sí, eso sí, lo que pasa es que ahí ya estamos entrando como... Pero por eso es importante, yo creo, reconocer las obras de la mujer a lo largo de la historia. No, claro, sí, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, en 1924, que es el 23, perdón, que es la publicación del libro, ahí, en este ámbito ya se reconocía. Y como chico, por ejemplo, lo que no entiendo es que haya, bueno, como chico y como persona, o sea, ya da igual chico, chica, lo que sea. Yo, como persona que soy, que existe en este mundo ahora mismo, no entiendo por qué en otros temas no están completamente como a la par. O sea, pues mira, tienes el libro de Carolina y el libro de Carlos, ¿sabes? Y que hablan a lo mejor de lo mismo, pero bueno, que tienen las dos opciones porque al final son dos puntos de vista diferentes. Según el tema han tenido más reconocimiento, o sea, yo creo que según el ámbito han tenido más reconocimiento o menos, porque por ejemplo, si la mujer escribía de educación es como, vale, la mujer puede saber de educación, sin embargo, si escribía de ciencia, yo creo que era más como, pero esta tía que va a saber de ciencia, si está siempre en casa, ¿no? Por eso, educación sí, ciencia no.
Es como esa la diferencia. Y en ciencia... Sí, no, sí, que lo entiendo. Publicaban con otros nombres. Sí, sí, lo entiendo. Sí, lo que me refiero es que no entiendo por qué eso sigue así todavía. Lo que pasa también hoy día, que es algo que yo veo fatal, es que hay muchos hombres que como que apoyan la corriente del feminismo cogiendo diálogos. Y vamos a hablar de la pelvis, pero es que tiene mucho que ver con todo esto. Y ahora lo entenderéis. Hoy día hay un montón de hombres que además tienen muchos seguidores en redes sociales que a mí personalmente no me gustan nada. ¿Quién, Roy Galán? Pues uno de ellos. Por poner uno, por ejemplo. Que seguramente lo seguís y decís, pues es un buen tío, tal, no sé qué. Pues pensad en que en realidad está usando diálogos y está usando reflexiones que mujeres que estaban siendo oprimidas en el año 1900 yo que sé qué, o incluso antes, han desarrollado, o hoy día, y están usando esos argumentos de una mujer que sí que está viviendo dentro de esa represión como hombres y encima sin mencionarlas. Entonces, a mí eso no me gusta porque no están hablando ni de las autoras que desarrollaron esos textos, esas reflexiones, esos artículos sobre el feminismo, ni están dándole crédito tampoco al feminismo desde la representación de la mujer. Al final yo creo que es la mujer la que tiene que liderar ese feminismo y es el hombre desde el otro lado el que tiene que dar su visión e incluso reconocer aquellos hechos que oprimieron a las mujeres en sus épocas, pero no hablar con la voz de ellas, porque si no estamos ante lo mismo. Están otra vez los hombres representándonos. No. Me parece muy bien lo que has dicho. Mira, yo creo que, y sí que zanjamos este tema porque este programa no es para esto, pero sí que es cierto que aquí había que mencionarlo de alguna forma, por lo que vamos a hablar, y es que esto es mi opinión personal completamente, si no estás de acuerdo me da completamente igual. No hay mejor representación del feminismo que una chica que hace absolutamente lo que le da la gana con su vida, estudia lo que le da la gana y lo que de verdad le gusta, consigue trabajo de lo que le gusta y o sea, me refiero, esto es en un tema, por ejemplo, laboral, de estudios y demás, no hay mejor persona que eso. O sea, que represente como la libertad de uso de las posibilidades que tenemos hoy día como chicos y como chicas. Sí, o sea, por ejemplo, tú eres una de ellas y muchas otras chicas que conocemos pues son chicas así. Pues porque alguien no lo sabe, pero ella es ingeniera. O sea, sí, de barcos. Ella es ingeniera de barcos y trabajas de eso. Yo soy ingeniera naval. Y estás en un mundo de hombres completamente y aquí hay un ejemplo de una chica completamente oprimida por el sistema y por el mundo que ha conseguido llegar a donde quiere porque le ha salido de chichi y porque es lo que le gusta. Es que también yo creo que sí, hoy día sí tenemos voz y sí tenemos capacidad de alcanzar pues prácticamente todo lo que queramos. Lo que pasa es que hay veces que hay pequeños nichos en los que todavía parece que no tenemos voz, o que nosotras mismas, por ejemplo en el mundo del yoga, es como que los gurús son hombres. Pues a mí eso sinceramente no me representa. Yo si me fijo en una persona y me parece inspiradora, normalmente tiendo a fijarme en mujeres. ¿Por qué? Pues porque me da la gana, porque pienso, bastante hemos estado ya representadas por hombres y encabezadas por hombres, como para ahora encima yo estar rindiéndole cuentas a Guru, que encima es que está súper lejos de mi realidad, no me representa, no sé. Pero bueno, estas son visiones personales también, luego cada uno puede tener... Sí, todo esto son opiniones totalmente personales. O sea, yo a pesar de la opinión que he dado, sigo pensando que hoy día hay injusticias increíbles. Entonces, a ver, una cosa no quitaba la otra, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión por una parte y luego por otra parte, pues eso, que las cosas van cambiando despacio, pero van cambiando y no es suficiente todavía y ojalá llegue el momento más pronto que tarde en el que no haya que no haya falta ni siquiera hablar de estos temas o que podamos hablar de estos temas sin que nadie se sienta, ni chicos ni chicas, ni biologías diferentes tampoco, se sientan ofendidos de ninguna forma y pueda ser un tema como cuando hablamos de a mí me gusta el color rojo o el color azul incluso que se pueda o el verde o el que sea, que se pueda bromear sobre también, ello, porque hoy día parece que en estos temas es que ni siquiera poder bromear, que si a alguien le dices
una bromita que tiene una connotación un poco machista, es como que ya te cuelgan de... Que es verdad que hay que acabar con los micromachismos, pero no dejan de ser bromas, igual que cuando haces una broma un poco feminista a un hombre, pues no pasa nada, yo qué sé, es una broma, ¿sabes? A veces se le da demasiada importancia porque como es un tema sensible, pues está ahí. Pero bueno, yo creo que tiene que haber las mismas posibilidades, mismas oportunidades, mismas exigencias, eso también, porque hay veces que tenemos las mismas oportunidades y menos exigencias, y yo eso tampoco lo veo, y mismo reconocimiento. Esa sería la conclusión. Sí. Vamos a pasar a la pelvis, que era, vamos ya. Era nuestro tema. Sí, el tema es este, lo que pasa que hay que diferenciar, la pelvis masculina y femenina, hay que diferenciarla por completo, porque las movilidades son muy las diferentes. movilidades son completamente diferentes y, por lo general... También afecta eso emocionalmente. Sí, afecta emocionalmente. Los chicos, por lo general, somos mucho más rígidos que las chicas en lo que es en la pelvis. También es cierto que ha sido algo que ha ido empeorando con el tiempo. O sea, el hombre medio europeo hoy día es un bicho palo. Es un bicho palo. Es un hombre de hojalata, ¿no? Un poco tieso. Sí, es un poco tieso. El típico estiramiento a los pies. Intentar llegar a los pies. Sí. Y eso, por ejemplo, hace miles de años, o sea, ese hombre de hojalata se hubiese muerto virgen, completamente virgen, porque por eso tiene que ver con todas estas cosas, porque la mujer no elegía a hombres que no pudiesen hacer una sentadilla profunda, aunque que los huevos te toquen el suelo, ¿vale? Eso, creen que influía mucho la movilidad de cadera que los hombres tenían, luego de cara a que la mujer lo eligiese como hombre para la reproducción. Sí, todo esto que estamos diciendo sale en el libro The Play of Men, que es de Elizabeth Baldwin, se llama, ¿vale? Que es la mujer esta que digo, en 1923. Tiro el agua, me he tirado el agua. Yo siempre me mancho. Sí, bueno, lleva cuidado. Ahora queda constancia de ello, yo siempre me tiro el agua o me mancho. Vamos a hablar de la práctica sexual y luego pasamos al otro y así profundizamos más en lo otro que en lo sexual. Sí. Básicamente lo que pone en el libro es que un hombre capaz de hacer una sentadilla pues profunda o que tiene un movimiento de cadera mejor, pues vamos, que te lo va a hacer mejor y te va a dejar preñada seguramente más fácil que un hombre de hojalata que no se puede poner ni en el misionero porque tiene que estar haciendo casi una flexión para llegar hasta abajo. Y luego las mujeres con caderas anchas y móviles. Era también esto ahora es la otra parte. Claro, por parte del hombre siempre se elegían, se tendía, o sea, es como la tendencia natural, que por supuesto luego cada uno se va a fijar en lo que a cada uno le atraiga, pero la tendencia natural era buscar mujeres con caderas anchas de cara a alojar ahí los niños y demás. Todo esto son suposiciones también que vienen de los estudios que se van haciendo, que tampoco es que sean... Todo evoluciona al fin y al cabo. Incluso esto pero yo me lo creo. Ya, para mí tiene sentido evolutivo. Sí, tiene todo el sentido evolutivo y es cierto. O sea, tú cuando ves una persona, imagínate haciendo deporte y la ves, por ejemplo, sana. Yo que soy chico heterosexual, veo a un chico fuerte, en plan con cuerpazo, atlético o haciendo cosas... interesantes y lo pienso y digo, joder, qué bien, ¿sabes? O sea, es como que lo veo y me gusta. Entonces, despierta un poco nuestra satisfacción humana más animal. Sí, eso es, ¿no? Sí. O, por ejemplo, veo a una chica haciendo deporte, por ejemplo, te veo a ti y también lo digo y es como, joder, es que así sí, o sea, me gusta algo así, o sea, sé que vamos a poder... claro, es que hoy día ya no vamos a cazar un mamut y arrastrarlo entre los dos, ¿no? Pero no sé, es la sensación esa innata que comentas, yo creo que es esa sensación. Sí. Y eso, por ejemplo, lo hablan en el libro y es pues, un pequeño apartado pues, bastante interesante. Y luego, lo que vamos a hablar, aparte, esto es lo del libro y bueno, aún así también comenta cosas de que ahí es donde ¿cómo se dice? Se acumula impotencia, insatisfacción, emociones, lo que es en la pelvis, en la cadera. Y esto ya sí que te lo dejo a ti que lo puedas hablar. Bueno, vamos a hablar primero de una pelvis no sana. ¿Vale? Vale. Una pelvis no sana, una pelvis de una persona que se sienta en el suelo y se cae de culo. Sí, o sea, que se sienta con la espalda ya jorobada. Claro, ¿por qué? Porque su pelvis no tiene capacidad de rotación, ¿vale? Entonces, si la pelvis está bloqueada, va a haber bloqueo
en todo el resto del cuerpo, porque de hecho tú no puedes mover la pelvis únicamente. Cuando tú mueves la pelvis se mueve el resto del cuerpo. Muévete, ¿vale? Se está moviendo también el tórax, se está moviendo el cuello, incluso todos los sectores espinales, se están moviendo un poquito las piernas. Sí, o sea, va haciendo esta retroversión, anteversión. Se mueve la inserción de la cadera, hay movimiento. Si empieza a moverse la pelvis, se mueve todo el cuerpo. De hecho, siempre en la práctica empieza todo ahí. Siempre cuando inhalamos, intentamos arquear la espalda, empieza desde la pelvis y luego termina también ahí. Porque la pelvis es nuestro centro de equilibrio, de gravedad y luego también esa parte emocional, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista de la gravedad, pasamos de cuando vamos gateando, que estamos en cuadrupedia, que ahí nuestro centro de gravedad está como más recogido, está más en nuestro centro, a conforme nos vamos elevando, que va poco a poco el centro de gravedad desplazándose hasta quedarse en nuestra pelvis. Cuando gateamos, nuestro centro de gravedad está más centrado porque además tenemos la cabeza hacia adelante, el peso está repartido en 4 apoyos, está como más en el pecho, más en el tórax. Pero sin embargo, cuando nos empezamos a colocar en posición erguida sobre nuestros pies, ahí estamos ya entrando en ese espacio en el que nuestro centro de gravedad es la pelvis. Entonces, hacia donde tú te muevas, se va a mover tu pelvis, y hacia donde se mueva tu pelvis, te vas a mover tú. Y a la vez eso te va a dar la sensación de que eres capaz o no, pues de moverte y de alcanzar cosas, de realizar los patrones básicos de alcance, de empuje, de tracción también, y todo van a hacer ahí. Hay una curiosidad, a mí me parece interesante también, y es que los peques cuando empiezan a andar, que van todavía a acompañar, se cagan solos. Se cagan y se mean, básicamente, por eso van con el pañal todavía. Y es porque a la hora de estar de pie, en los músculos que tienen que sostener el recto anal, los músculos que engloban, digamos, lo que es toda la cadera, ya sea, desde la columna hacia el ombligo, o sea, todo lo que hay ahí hacia abajo, no están lo suficientemente fuertes aún porque no lo han necesitado. Entonces la propia gravedad hace que la caca se salga, o sea, no se sale, pero con muy poquito que tenga gana ya se sale. Y hay veces que se le mete mucha prisa a los niños, fíjate que me gusta, ya aquí ni de maestro. Se le mete como mucha caña a los niños, no, eso no te cagues, no te mees, no sé qué, no sé cuántas, pero es que no les da tiempo. No, el desarrollo cognitivo es una cosa y el desarrollo físico es otra. Entonces, cognitivamente, a lo mejor ellos pueden pensar, vale, no me puedo cagar en el pañal, ¿no? O sea, o si me hago caca, aviso a mamá o aviso a papá. Y entonces vas y mientras estás yendo, porque sientes la llamada de la selva, vas, ya te has cagado. Es tal cual, o sea, lo estoy explicando todo. Yo me acuerdo de un chiste tal cual. Que cuando yo era pequeña me hacía mucha gracia, que decía, ¿qué es más rápido que el rayo? ¿Qué? La diarrea. Y eso es horrible. Más rápido que la luz. Sí. Bueno, y volviendo al tema, lo que tú has dicho, vamos a hablar de una cadera incapaz, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna forma. Yo tengo alumnos hoy día que son incapaces, o sea, en lo que es en la pelvis, o sea, no tienen movilidad, o prácticamente la movilidad es cero, es 0,5%, o sea, es diminuta. Al final, tenemos la pelvis, que es todo el huesecito que sostiene, ¿de acuerdo? Sí. La típica forma de pelvis, que seguro que origina la mente, y en la pelvis se insertan nuestras piernas y esa inserción son las caderas, por eso a veces se habla de pelvis, otras de caderas, pero al final es que va todo relacionado. Lo que pasa es que la pelvis es realmente el centro, las caderas se insertan y lo mismo la columna. Entonces justo por eso, si se mueve la pelvis, se mueve todo el cuerpo, porque se insertan en ella las piernas, que es la parte de abajo del cuerpo, y también la columna con los brazos. Al final hay que hacer una especie de englobe, y entonces del ombligo hasta la mitad del fémur más o menos, pues ese conjunto en cilindro entero es lo que estamos hablando, básicamente. Ya cuando hablemos de cadera, bueno, pues imagínate todo eso, y cuando hablemos de pelvis, pues también te imaginas todo eso, porque es que no podemos cortarlo, o sea, va todo completamente unido. Y lo que voy a decir yo de mis alumnos es que casualmente son los dos alumnos más frustrados casi en general, ¿sabes? Y con más estrés y con más
no sé, con más todo, con más rabia, ira, pero a la hora de hacer ejercicio. No, personalmente. No, personalmente son un encanto los dos. Pero también porque vienen a practicar movilidad. Si vienen a hacer movilidad, claro. Entonces les cuesta más. Es que no están practicando, diría que ni gimnasia, o sea, estamos simplemente haciendo movilidad porque es que son incapaces todavía de poder hacer otras cosas. Y incluso en los ejercicios de movilidad son bastante incapaces. Ellos lo saben. Y lo hemos hablado un montón de veces, por eso lo cuento así tan normal, o sea, no es algo íntimo, ¿no? Y es eso, o sea, es que les causa realmente... Impotencia. Es impotencia, sí, y esa impotencia le da estrés porque se van, claro, encima cuando te vas con una especie de agujetas, con ciertos dolores que quizá antes no tenías, pero ahora te duele porque te has movilizado de más. Entonces están en una especie de dinámica que es complicada llevarla, o sea, como profe... Tienes que tener paciencia y tratarlos con mucho cariño. Y es básicamente por la pelvis. Una pelvis bloqueada está llena justo de esas impotencias. Claro, esto es que es lo que decimos siempre, que va en los dos sentidos. Si yo siento ese bloqueo de pelvis, voy a sentir esa impotencia, esa angustia, voy a sentir también ansiedad, ira, rabia y viceversa. Una pelvis que tiene movilidad, una pelvis que está sana, una pelvis que ya a través de la práctica, aunque en principio fuese una pelvis bloqueada, ha alcanzado una movilidad, entre comillas, relativamente plena, es una pelvis que genera placer ante el movimiento, ante la estimulación, y de hecho cuando ya tienes buena movilidad y empiezas a mover la pelvis es como que da qué gusto. gustito, porque la pelvis también, aparte de esa impotencia, también está el placer, es el centro de placer, por eso decíamos que es el centro de gravedad físico y también el centro de gravedad emocional, de gravedad entre comillas, ¿no? Pero es el centro también emocional. Sí, de hecho, si por ejemplo has pasado todo un día sentado, ¿no? en la oficina, por ejemplo, cuando tú te pones a estirar y y tu cuerpo empieza a abandonar ese sedentarismo que ha estado teniendo por la mañana, por ejemplo, y empiezas a entrar en el rango de movimiento que tú tienes realmente, o sea, esa sensación de que todo se está elongando, o sea, es placer, o sea, realmente es placer, no es orgásmico, pero es placer decir, joder, qué gusto. De hecho, estamos hablando de amigas. Estamos aquí como moviéndonos, sí, porque claro, tenemos que estar en el sitio quieto. Yo estoy moviendo las piernas un poco, cuando se me duerme la cambio. Vale. Sí. Vale, entonces, esa pelvis bloqueada, como decíamos, una pelvis no sana, una pelvis bloqueada en la que no hay buena movilidad de pelvis hacia abajo, es decir, en caderas, ni tampoco de pelvis hacia arriba, es decir, en nuestra columna, va a ser una pelvis que nos va a generar esas sensaciones de bloqueo, de impotencia, de angustia, de inseguridad incluso. Y viceversa, vamos a ver ahora una pelvis sana. ¿Vale? Una pelvis sana, una pelvis con movilidad, nos va a dar esas sensaciones de gustito que decíamos cuando empecemos a movernos. Una pelvis sana también va a estar dándonos soporte, va a estar dándonos como la capacidad de enfrentarnos a distintas situaciones en la vida desde la fuerza, porque también tiene que estar, y la flexibilidad. Eso es. Y luego nos va a permitir físicamente pues hacer casi todo. Es que para casi todos los ejercicios, movimientos o patrones... Pero si es que solo para pasar de estar en el sofá a ponerte de pie, ya necesitas ahí cierta fuerza y cierta movilidad. De hecho, lo que siempre se trabaja en las personas mayores, esto también volvemos a psicomotricidad, pero la de adultos. Lo último no, o sea, hasta que se muere la persona o ya no queda remedio y se tiene que postrarse en una cama, lo único que acaba trabajándose siempre es la pelvis, porque necesitas que la persona sea autónoma y la única forma de ser autónoma es tener movimiento en la pelvis, tener fuerza en las piernas y tener unos pies que te puedan enraizar lo suficiente como para poder andar y valerte por ti mismo. Yo destacaría pies, flexores de cadera. Sí. Todo esto fuerte y flexible, ¿vale? Con movilidad, con esas dos condiciones. Sí, bambú. Bambú, hay que ser como el bambú. Nosotros siempre lo decimos. Tenemos un curso que se llama bambú, que él hace la parte de fuerza y yo la de flexibilidad. Ahí lo dejo. Bueno, los pies, todos esos pies son la base firme, es lo que nos da enraizamiento. Luego, flexores de cadera, psoas, que se une con ellos y sube hacia arriba, y entonces ya entramos un poco a la columna y el diafragma. Sí, podemos decir que lo más importante. Luego, hombre, si te pones quisquilloso, pues no, porque el core también tiene que estar fuerte.
obviamente tiene que estar... Al final, si te pones así, todo tiene que estar fuerte porque si no, no eres funcional. Es lo más profundo. Bueno, al final los erectores espinales profundos son pero también. si vemos, por ejemplo, a una yaya muy mayor con chepa y todo eso... Como la mía. Como la tuya, no iba a decir me refería a la suya, pero no quería decirlo. Como tu yaya, por ejemplo... Al final, ella tiene mucha chepa, ¿no? Entonces... Ella ejercita los flexores de cadera. Ella ejercita los flexores de cadera porque es lo único que necesita para poder ir con el andador. Porque ya tiene tanta chepa y tal, claro que da igual, o sea, el brazo sí que lo puede mover un poco, pero ya con la chepa que tiene y lo anquilosado, como dice la gente... los tejidos es como... Los tejidos se resecan, se vuelven mojama. Como cuando dejamos, pues eso, algo a secar o cuando se cuelga embutida, que sé que pasa lo mismo. El pescado y se hace mojama, los humanos igual. Sí, ocurre lo mismo de no moverse, entonces no se hidratan los tejidos y te acabas secando. Y de la propiedad también. Entonces al final lo que se intenta es eso para que sea lo más autónoma posible, que pueda ir al baño y que pueda ir, si por lo que sea en alguna urgencia necesitase algo, a la cocina, a tomarse una pastilla o lo que sea. Suficiente para eso. Entonces una pelvis sana nos va a dar esa capacidad de movernos adecuadamente y nos va a dar esa sensación de capacidad, diría yo. Esa sensación de que eres capaz, de que eres capaz de esto, de lo otro, de no sé qué. Te va a dar seguridad, sustento, es que es la base. Entonces desde ahí nace todo. También son súper importantes los pies, justo porque tienen una relación muy directa con la pelvis y con la forma en la que andamos. Y por eso nosotros, por ejemplo, en el primer programa estuvimos hablando de calzado minimalista, por eso mismo, que una de las dudas que tenemos es de calzado minimalista. Pero una pelvis sana te va a asegurar, aunque únicamente hagas movilidad de cadera durante tu vida, el hacerla es que te va a asegurar que la movilidad general de todo tu cuerpo mejore. Entonces, ahora que ya sabéis todo esto, que se podría ampliar más, pero yo creo que es suficiente, se entiende, se necesita tener una movilidad sana en la cadera, caderas sanas. ¿Cómo empezamos pues eso, que es básicamente la pregunta que nos hacen? ¿Cómo puedo empezar a sentarme en el suelo? ¿Cómo puedo empezar a hacer caderas sanas? Exacto. ¿Cómo puedo empezar a pasar tiempo en sentadilla? Que bueno, pues si no lo sabéis, caderas sanas es algo que hace mucho tiempo surgió en Instagram, que yo propuse el sentarnos en el suelo siempre que podamos o sentarnos en el sofá, pero sentarnos en alguna forma en la que nuestras caderas se estén liberando, porque durante el día, mientras estamos sentados con las piernas hacia adentro, estamos tensionando más todavía nuestra pelvis, todo el psoas, estamos tensionando los flexores de cadera y entonces cualquier posición que sea diferente a la convencional para sentarte ya va a ser mejor. Por eso el cadera sana y el siéntate como sea menos en la silla con las piernas para adelante, porque es que ya están así durante el día cuando caminas. Y justo lo que necesitan cuando te sientas en posición de descanso es descansar, no seguir con esa tensión. Y cuando, por ejemplo, le proponía, esto fue hace un montón de años, le proponía a sus seguidores lavarse los dientes en sentadilla. Sí, eso fue hace años, pero hace más años escribí un artículo para una revista que era de pasar tiempo en sentadilla, de cómo empezar, ir acumulando tiempo poco a poco y tal. Y luego, después de eso, a los años de eso, fue lo de que mira, no sabes cómo empezar a pasar tiempo en sentadilla, no se te ocurre el momento, llegas cansado a casa, lo que sea. Dije, mira... O tus peques, te preocupa su movilidad. Cada vez que nos lavemos los dientes nos ponemos en sentadilla. Eso lo dije en el programa de Marcos, el de Cine Revolucionario, en una entrevista que me hizo. Además, la sentadilla libera toda la zona lumbar. Pues en esa entrevista, en ese podcast, ahí lo digo también, ahora que me acuerdo. Eso fue hace ya 5 años, creo, por lo menos. Entonces, por eso nosotros siempre le hemos dado tanta importancia. Sí, entonces, ¿no sabes cómo empezar a practicar tu sentadilla porque no se te ocurre el momento? Cada vez que te laves los dientes, puedes practicar la sentadilla. Son 2 minutos. Uy, que me tiras del micro. Los pies completos en el suelo. Lo intentamos siempre. Sí, si no se puede, bueno, pues sin poder al principio y poquito a poco. Y lo que es muy interesante es hacerlo descalzo. Eso sería una forma de poder empezar. Y de hecho, luego poco a poco lo que puedes hacer es ir ampliando, no solo lavándote los dientes, sino también, por ejemplo, dices, venga, hoy voy a pasar 5 minutos, aunque sea en sentadilla encima del sofá, o mientras miro el móvil, o mientras espero esto, o mientras hago lo otro, o voy a hacerme un café. Ojalá socialmente
probablemente fuese más aceptado, porque a mí muchas veces me apetece ponerme en posición de sentadilla mientras espero algo, pero es Sí. que resulta que te miran muy raro, porque es como, ¿qué haces ahí cagando? Sí, o sea, mira, En Occidente te miran Sí. raro si estás en sentadilla. el día que Occidente empiece a estar sano de verdad, va a ser el día que te veas a la gente esperando un autobús, En sentadilla. aunque sea un autobús volador, porque sea en el futuro, en sentadilla. Porque sabes que faltan Sí, muchos años. porque sé que no faltan pase. muchos años, sí. De hecho, vamos cuesta abajo. Entonces Pues sí. es eso. Y por ejemplo, esto por ejemplo para la sentadilla, yo creo que esta apartado ya se queda aquí. Y ahora, quien quiere empezar a sentarse en el suelo, ¿qué le dices tú? A ver, lo primero es que si no tiene una práctica de movilidad, de gimnasia, de yoga, de lo que sea, empiece ya. Empiece ya porque llega un momento en el que es tarde. Aunque nunca es tarde, entre comillas, llega un momento en el que sí es tarde, no porque sea imposible, sino porque empieza a ser muy complicado. ¿Vale? Ya. Entonces, empieza cuanto antes, hazlo por ti. Pero porque dices, ¿empieza a practicar o a empieza sentarte, practicar. o a sentarte en el empieza suelo? A practicar. Empieza Vale. a practicar porque si únicamente te sientas, imagínate, tienes 45 años, nunca en tu vida te has sentado en el suelo ni has practicado deporte, ni nada de movimiento, ni yoga, ni nada. Pues te quedan pocos años. Entonces, en ese Sí. momento está tu cuerpo muy bloqueado como para que te cojas y te sientes en el suelo y lo vas a sufrir. Por eso digo que si no has empezado ya, empieza ya a practicar algo de esto. Tienes nuestros cursos online porque de nuevo lo voy a dejar aquí. Y Es mi programa, es nuestro claro. programa y patrocino lo que me dé la gana. Golpe en la mesa, que por cierto, Hoy no he dado no he dado ninguno, pero es que quiero decir una cosa. No se escuchaban. No se escuchan los golpes en la mesa. Bueno, ahora a lo mejor ya sí que se ha Igual escuchado. sí. Pero no se escuchaban y tú el otro día riñéndome. En fin. A ver, nosotros por sí. supuesto confiamos en el trabajo que hacemos, entonces por eso siempre lo recomendamos, que a veces la Que gente si no se me, siente molesta. me dedicaría a otra cosa. Claro, a veces la gente se siente molesta cuando haces publicidad de cosas que de verdad te gustan o que son tuyas, y es que obviamente compartimos muchas cosas como para no recomendar algo en lo que de verdad creemos. Si te estoy hablando de lo que practico en yoga, pues también te hablo de lo que me gusta beber, también te hablo de lo que me gusta recomendar a la gente, Agua. o de lo que me gusta, sí, nosotros Y siempre kombucha. hacemos agua y kombucha. Y entonces, desde ahí, pues eso, empieza ya. Y luego empieza a sentarte en el suelo, ¿cómo? De forma súper intuitiva, porque es que esa es la mejor forma. Solo Aleatoria, dirías, ¿no? Bueno, no aleatoria, según te sientas. A ver, según tú te vayas notando. Te sientas en el suelo. Te sientes muy incómoda porque se está empezando a cargar tu lumbar, ¿vale? Pues te mueves. O si estás sentado con las piernas así, pues estiras Las una, cambias. Exacto. te cansas, estiras la otra, Claro. te cansas, te apoyas así de lado con un brazo así y sigues en el ordenador, te vas para el otro. De forma intuitiva. A eso me refiero con aleatorio, o sea, Exacto. de que no digas, no, tengo que estar 5 minutos así, 5 minutos asado. Sí. No, sino que sea lo más Sí, aleatorio sí. posible. Bueno, aleatorio, intuitivo, sí, intuitivo, como tú dices. Es lo mismo. Más o menos es lo mismo. Vale, y luego si de verdad sientes si de verdad es algo que empieza ahora tu práctica de movilidad y no sabes cómo conseguir estar ni 3 minutitos en el suelo, un zafú de meditación, un cojín grandote que tengas en casa, algo en lo que poder sentarte que sea blandito y que te ayude a estar con la cadera, la pelvis un poco más elevada, para que desde ahí no caigan tanto, o sea, no empujen tanto tus piernas al suelo y entonces no te caigas de culo. Pues si te pones 4 libros en el culete, También. de hecho, 4 libros, te puedes poner, si practicas yoga, por bloque de ejemplo, yoga. un bloque de yoga, sentarte encima del bloque, las piernas cruzadas en el suelo y ya está. Exacto. Entonces, el colocarte, ya te digo, un poquito elevada la pelvis te va a ayudar. Y luego el ir moviéndote y cambiando de posición, porque para el ser humano, al final, no es que haya posturas no correctas. Que esto, por ejemplo, tú a veces me lo has comentado, que en el entrenamiento la gente se obsesiona mucho con la alineación, ¿no? No es que si levantas peso la espalda, si es que no sé qué. ¿Tú crees que las personas, los humanos, cuando vivían en la naturaleza y tenían que levantar un tronco, estaban fijándose en la alineación? Era intuitivo total. Exacto. Y si te partes la espalda, pues te abandonaban ahí. Pero que te la puedes partir también con la postura correcta, porque no es anatómica y no se te hace cómoda. O sea, la típica posición súper correcta de core activo, tal, no sé qué. Sí, yo creo que todas estas advertencias de salud, que al final es lo que son advertencias de salud para que la gente no se lesione, son básicamente para eso. Ya. Para que la gente que no hace nada en su vida, o es una burra, o no calienta, o no estira, o no tiene movilidad,
no se lesione, porque si te lesionas y tienes que ir al hospital, sale caro. Pero yo creo que también esto viene de nuestra desconexión de nuestras sensaciones. Porque claro, o sea, no tiene sentido que yo te diga a ti cómo te tienes que colocar para una sentadilla cuando realmente solo tú sabes cuál es la mejor forma de que tú hagas una sentadilla, porque tú eres quien está dentro de ti. Claro, por ejemplo, cuando nos dicen los pies en la sentadilla van en línea con la cadera y con los hombros, imagínate, o sea, van rectos hacia abajo, y es como, bueno, a ver, primero baja, a ver cómo te notas cómodo, porque si no tienes la suficiente dorsiflexión o no tienes la suficiente compresión en el psoas, tus piernas van a tener que abrirse hacia afuera y las puntas de los pies también, obligatoriamente, pero porque es que si no, anatómicamente no das para más. De momento. Irá cambiando. Pero... O también ocurre, que eso es algo que no podemos verlo de ninguna forma, pero sí que puedes verlo al final con el ojo clínico, se ve, ¿no? O hablando con la persona, haciendo preguntas, es que la cabeza del fémur no está, o sea, imagínate el fémur así y luego la cabeza sale como así hacia afuera. Y la pelvis. Sí, y la pelvis ahí, claca. O sea, aquí la pelvis para allá. Entonces, es que está la pierna a la derecha, vuestra izquierda. Total, que el ángulo en el que está colocada la cabeza no siempre es el mismo, es diferente entre chicos y chicas, pero es que entre chicos y chicos también cambia, aunque sea unos grados cambia. Y también la posición de la pelvis. Entre chicas y chicas también cambia. Y entre comunidades cambia, o sea, me refiero, comunidad asiática tienen un ángulo específico, Occidente tiene otro ángulo específico y así continuamente. Y la evolución nos está haciendo que vayamos perdiendo parte del ángulo que necesitamos para la sentadilla porque pasamos mucho tiempo sentados o de pie, no en sentadilla profunda. Entonces el cuerpo va dejando... Ni en el suelo. Entonces el cuerpo va dejando de necesitar llegar a ese rango de movimiento. Claro. Bien, yo creo que sí, ¿no? Sí, hay que sentarse en el suelo y cambiar actualmente de postura. Sí. Si no estás sentado en el suelo, en posición de sentadilla también está muy bien. Y si te sientes de verdad súper incómodo, plantéate el empezar a realizar alguna práctica de movilidad o de yoga o de algo que te pueda ayudar, porque es antinatural que estés incómodo sentado en el suelo. Lo natural es que el suelo sea cómodo y además el suelo nos conecta muy bien, nos enraiza y nosotros siempre sentimos que tenemos conversaciones más interesantes cuando estamos sentados con la gente en el suelo, porque es como que te trae muy al presente y a la conversación, porque cuando estás en alto en una silla estás mirando dependiente de más cosas, pero cuando estás en el suelo estás ahí y mirando a esa persona y además es como que solo le ves la cara. A mí me gusta un montón. Sí, encima estás como sentado más cerca, es otra sensación, tú no te sientas en el suelo y la otra persona se sienta en el suelo 5 metros más para allá, sino que es algo muy cercano, es como cariñoso. Sí, estás más expuesto también desde el pecho, es como más corazón de corazón. Los Upanishads, que son los textos sagrados del yoga, y los Vedas incluso también, se escribían a través de conversaciones que se tenían sentados en el suelo. Y Upanishad significa sentarse cerca, que a mí eso me encanta. Upanishad, me gusta. Upanishad, sí, es muy guay, es muy bonito. Porque es como, confío en ti, me siento contigo en el suelo, me siento cerca, nos vemos las caras, nuestros cuerpos es como que están expuestos, las tripas, las vísceras, el corazón, todo eso es la zona más sensible. Cuando estás en una silla, una mesa te lo tapa, cuando estás en el suelo estás como más cuerpo a cuerpo. Sí. Es bonito. Es interesante. Caderas sanas. Hashtag caderas sanas y una fotillo que os vea. Me lavo los dientes de sentadilla. Y una fotito a Juanfe, que os ya, vea. También. Bien, vamos a pasar ahora a... Llevamos más de 1 hora, pero este a lo mejor va a durar 2 horas, pero de verdad que aunque lo tengáis que ver en 2 partes, es bastante interesante. O podemos sacar parte 1 y parte 2 también, si se alarga demasiado. Pero consideramos... O podemos dejar eso para otro día, si no. Si esto lo vamos haciendo sobre la marcha. ¿Sí? Sí, podemos dejar las siguientes para otro día. Nos quedan pendientes la fuerza en chicas y el yoga en chicos, el vivir el presente y cómo cambiar y trabajar nuestros diálogos mentales. Lo vamos a dejar para el próximo programa, así estáis ahí para vernos. Y vamos a ver el libro que queríamos recomendar. Este es el libro. Anatomía emocional, de Stanley Keleman, no sé muy bien cómo se dice. Stanley Keleman, sí. Stanley Keleman, yo creo que se ve de sobra, ¿no? Por ahí. Bien. Pues aquí está el libro. Este es uno de mis libros favoritos. Y aunque lo recomiendo muchísimas veces, a veces la gente se lleva un chasco porque se espera encontrar allí algo súper dinámico.
Sí. Sí, y no lo es. A mí es que como soy muy friki, pues me gusta porque es súper denso y es súper como rebuscado y le busca la parte emocional a la anatomía. Pero justo por eso a mí me gusta tanto y habla mucho de la experiencia somática que se refleja en los cuerpos. Os voy a leer un trocito. Al final, lo que tenéis que tener en cuenta es que no todos los libros se leen como un blog, ¿vale? Como un post de Instagram ni nada. O como si fuese un libro de una historia entretenida. De una historia, no es una novela, no es nada. Exacto. Entonces, este es el tipo de libro en el que quizá un día solo te lees una página, Y puedes estar años leyéndotelo. sí, haces apuntes y vas poco a poco entendiéndolo, vas preguntando, algo que te interesa lo puedes buscar luego en internet, en plan, buscar relaciones esta con otras palabra, cosas. relaciones con otras cosas y así. Entonces, si tardas 2 o 3 años en leértelo, pues son 2 o 3 años y tampoco pasa nada. Es algo que hay que ir poco a poco. Este libro ya lo tienes tiempo también. Sí, lo tengo mucho tiempo. Y de hecho yo no lo he terminado. Yo me voy leyendo partes que me resultan interesantes o cuando quiero buscar de algo y sé que está aquí, pues vengo a este libro y lo leo aquí. Y yo creo que eso también hay que tenerlo como... O sea, los occidentales somos muy de estandarizar. De esto se hace así, esto se hace así. El libro lo cojo, lo empiezo y lo acabo. No, a ver, el libro lo puedo ir leyendo a trozos, puedo empezar en una parte de mi vida en la que siento que ese libro me va a venir bien, dejármelo y luego recuperarlo en otro momento de mi vida. O sea, no hay una forma correcta de leer un libro. Y un libro que no te acabas no es un libro que no te has leído. Tú te puedes leer solo una parte de un libro y te has leído una parte de un libro y eso ya te lo quedas ahí para ti. Que somos muy radicales. Sí. O te has leído los 14 capítulos, no, es que no, pues entonces no te has leído el libro. Bambú, fuerte y flexible también aquí. Fuerte y flexible. Vale, mira, os voy a leer un trocito que es súper guay. Esta es la presentación que la hace un tal Jaime Guillén, que la verdad que no sé quién es, pero está muy guay. A ver, creo que es médico, pero no estoy segura. Habla de la psicosomaterapia, ¿vale? Y Stanley Keleman lo que hace, ha creado su propio trabajo desde estos dos campos. Empiezo a leer un poquito. La gran originalidad del enfoque de Keleman es la de introducirnos en una lección de anatomía viva. Y por eso a mí me parece tan bonito, porque no se queda en anatomía de la de los libros de pues este músculo es este, el otro, que eso a mí me aburre un montón. Sí. Enriquece muy poquillo. Y entonces dice... Keleman entiende, intuye, visualiza y presenta nuestra anatomía de una manera inédita y genial, contribuyendo a satisfacer la necesidad del propio conocimiento y la gestión integral de la salud física, emocional, psíquica y espiritual, de los 4 cuerpos. Entonces, habla de la respiración, incluso habla de cómo la respiración es nuestra pulsación básica que refleja el estado mental de la excitabilidad. Habla del elemento principal del sistema nervioso, los nervios, habla de las células, habla incluso del nivel celular y de cómo la pulsación de una célula luego lleva a que se exprese de X forma como tú mueves la mano o como tú te relacionas con otras personas. Llega hasta la parte desencadenante social de cada estímulo que se produce dentro del cuerpo. Y luego, aquí había otra parte que yo os quería leer y es que te dice... La actividad pulsátil se altera originalmente en la época infantil y puede hacerse crónica, es decir, en función de cómo pulsamos, de cómo nos movemos, de cómo respiramos cuando somos niños. Pulsar es la acción, la contracción, del corazón hasta todo el cuerpo. Hacia todo lo que ocurre. Sí. Entonces te dice que esto acaba por modificar el conjunto de la organización somática, produciendo crónicamente en el cuerpo del sujeto adulto excesos como el inflamiento, la inflamación o el colapso como a nivel anatómico, de estar con los hombros así, de la columna colapsada, tener hernias, en fin, todo eso. Entonces, esta parte para mí es súper chula, el cómo relaciona esos patrones motrices de expansión y contracción con el resto del cuerpo. Sí. Jaime Guillén, presidente de la Sociedad Española de Psicoterapia Corporal. Vale, que sí, pero es un médico a secas. Sí. Y luego había otra parte que quería nombrar también y es esta. Bueno, habla también de Freud. Freud también es un gran autor. Vale, sí, Freud.
Lo he leído literal. El Freud. El Tito Freud, es que esto es España, this is Spain, my friend. Hemos vivido en Irlanda y no se nota, ¿eh? No, a ver, es que simplemente lo he leído. No pasa nada. Exponía elocuentemente: la anatomía es el destino. Y hay una frase que a mí me gusta un montón de este libro, no me acuerdo en qué punto salió, pero se me quedó como grabada y antes se la estaba diciendo a Juanpe, que es que te dice que la postura de una persona es un hecho emocional. Y de hecho nosotros, en función de cómo vemos la postura de una persona, siempre pensamos a raíz de ello. Siempre Sí. como que analizamos las posturas y pensamos, pues mira, esta persona tiene los hombros un poquito adelantados, es quizá una persona más insegura o que ha sufrido, o no sé, siempre le vamos Sí. buscando como esa... A mí me ha pasado de que ha venido alguien y me ha dicho, en plan, ¿qué puedes hacer conmigo? Y lo miras y es como, pues va poco a poco, ¿cómo estás? Todo eso. Sí. Y se nota porque es gente más rígida. O sea, por lo general, quien tiene más problemas lo somatiza con rigidez. Y quien tiene menos, o por lo menos quien sabe controlarlos lo mejor posible, tienen menos rigidez. Mira, aquí por ejemplo lo dice de esta manera que es muy bonita. Este libro describe los arqueotipos de nuestra vida interior y exterior, mostrándonos la danza esencial de excitación y emoción como formas de experiencia. A partir de estas formas somáticas, es decir, de lo que vemos fuera, conocemos la historia genética, social y personal de un ser humano. La anatomía emocional consta de capas de piel y músculo, más músculos, órganos, más órganos, huesos y la capa invisible de las hormonas, además de la organización de la experiencia. Muchas veces la falta de movilidad llega a nivel de órganos incluso, que están como bloqueados, claro, que están, los tejidos se inflaman, los tejidos se secan, todo eso llega a nivel celular de las células más pequeñas, o sea, el trabajo... Y eso ocurre a su vez por una falta de oxigenación y eso ocurre por una falta y también de la propia respiración, el no saber controlar la respiración debajo de unas emociones. Pueden ser emociones buenas, malas, puede ser en el ejercicio, que también te está causando emociones. O sea, todo al final va... Bueno, el programa, todo lo que hemos puesto, va encauzado al final a lo que está leyendo aquí Aida en el libro. Y claro, esto es lo que yo decía. Este libro es en realidad es súper moderno y le da muchas vueltas a todo, pero es que los tratados de anatomía clásicos son muy aburridos y para mí están vacíos porque ¿qué pasa? Que te presentan la anatomía con imágenes del cuerpo, pero pasando por alto el elemento más importante, que es el emocional. Hay un libro que es súper famoso de Myers, que es Anatomy Trains, la de divas anatómicas. Está muy chulo porque mucha gente, pues eso, volvemos a lo mismo, nos pregunta, oye, y el tema facial y no sé qué, y no sé cuántas, y cómo podemos hacer todo, o sea, ¿cómo puedo conocer todo eso? Y le dices, mira, pues hay un libro que se llama Anatomy Trains que bueno, que ahí pues, te explica cómo funcionan las fascias, cómo van conectadas las cosas y tal. Lo único es que se queda como en la superficie, o sea, porque es justo esto, o sea, este libro es lo que le falta al libro de Myers de Vías Anatómicas, se llama en castellano. Y luego pasa al revés cuando lees libros de psicología, que está vacía la parte de anatomía. Para mí no puedes hablar de psicología sin hablar de anatomía, ni de anatomía sin hablar de psicología. Porque bueno, es que desde el punto de vista, desde el punto de vista psicológico, una persona con bloqueos seguramente estén manifestados también en su cuerpo y aunque pase por un proceso de liberación, aunque pase por una terapia en la que se ha acompañado hacia soltar ciertos traumas, esos traumas van a seguir en su cuerpo y cuando eso no es liberado, al final siempre queda una parte que te lleva otra vez a lo mismo. De hecho, es por ello por lo que la gente al final, con suerte, porque de una forma quizá totalmente inconsciente lo hace, es que tras una ruptura o un momento muy malo de su vida empieza a hacer deporte sin saber cómo, ¿no? Pero, o porque a lo mejor un amigo te lo dice o por lo que sea, ¿no? Pero es como de... Para liberar la mente. Sí, venga, tío, venga, no te preocupes, vamos a despejarnos, vente conmigo al gimnasio o vente conmigo a hacer yoga o vámonos a correr o vamos a hacer cualquier cosa. Pues, y empiezas y acaba gustándote y conocemos... Casualmente, muchísima gente que ha pasado por un mal trago y que el deporte, el deporte, la práctica, al final es eso, empieza por deporte y acaba siendo una práctica rigurosa, acaba sanándole. Sí.
con el tiempo. Claro. Lo bueno es que digamos que los profesionales por aquí, de un lado, se van acercando cada vez más a los del otro, porque nosotros conocemos, por ejemplo, psicólogas que cada vez introducen más el yoga, incluso que ellas mismas son profes de yoga a la vez, como Gemma, que da charlas en nuestra escuela, las cápsulas, o como por ejemplo Noé, que vive en Murcia y que además ella, por ejemplo, acompaña a mamás para que practiquen yoga antes de dar a luz, de cara a que la experiencia sea lo más placentera posible. Si eres de Murcia, aunque no sepas dónde está, pero porque eres un inculto o una inculta, si eres de Murcia y tienes un problema, ve a Noé. Y si no sabes quién es, te lo dejaremos por ahí. Nos mandas un mensaje por privado y te lo decimos. Y ella, por ejemplo, tiene una sala de yoga también. Tiene una sala de yoga. Sí, o sea, que te acuestas en el diván, le cuentas tus rollos, a perro boca abajo, del diván te vuelcas. Y luego, por ejemplo, Gemma en nuestra escuela siempre traduce un poquito a la parte de psicología que hoy día hay, todo esto, todo lo que viene de la parte más anatómica e incluso también todo lo que viene de los Yoga Sutras que vamos viendo. ¿De dónde es que al final todo está de Madrid. Gemma está en Madrid. Y se llama Sinergia, su centro, que además es justo eso, sinergia, porque es que es lo que hace falta. Si eres de Madrid y tienes un problema, ve a Gemma. Ve a Gemma. Vale, y os voy a leer otra parte que me parece también súper chula y ya lo dejamos. Y es esta. A ver. Si pudiéramos fotografiar nuestras vidas y mostrarlas escena a escena, veríamos que somos como consecuencias móviles de contornos emocionales variables. Una implosión de células que se organiza en un feto, luego se moldea en un niño y finalmente en un adulto. En este viaje se crean subdivisiones, compartimentos, pasadizos, etcétera, etcétera, con formas vivas de nuestro alrededor primero y luego, a través del útero, con nuestra madre, con muchas otras formas, construimos los estratos de las formas emocionales. Esta geometría del conocimiento somático encuentra expresión visual en las imágenes que tiene el libro. El libro tiene unas imágenes muy guays. Yo que me gusta mucho dibujar y también dibujar anatomía. Enseñarlo un poco más. Que también dibujar anatomía. Los dibujos que hay están muy chulos porque te representa de qué manera los tejidos internos se van moviendo en unión de las experiencias somáticas también. Y bueno, eso es así un poco el resumen. Hay una parte también súper interesante. Bueno, mirad. Hay 6 actos en este capítulo. El capítulo 1, creación, que presenta el proceso organizativo de embrionología. Después, el segundo, el mapa corporal, que te habla del plan de creación que va tomando forma cuando nos vamos haciendo adultos, cómo los tejidos se van constituyendo y formando capas. Luego, el capítulo 3, agresiones a la forma, que te habla de cómo la postura erguida, característica de los humanos adultos, cómo se va modificando en función de los ataques, los retos que la vida le va poniendo y las agresiones a las que se va exponiendo. Luego, el 4, que se llama patrones de alteración somática, que muestra cómo la forma de cada individuo refleja. Estas partes son importantes. Herencia emocional, es decir, herencia genética, perdón, que también tiene que ver, nos parecemos muchas veces a nuestros padres y a su vez ellos a los padres de los padres y todo eso también tiene un componente de cómo han vivido. Y luego el 5, que te dice la realidad somática, que presenta la compleja estratificación, es decir, el orden de las formas individuales y nos da sugerencias para reorganizar, es decir, para volver como a alinear nuestros cuerpos, porque al final estas interacciones, en el 6 nos lo dice, las interacciones somáticas muestran cómo los individuos se mueven en el mundo para realizar cooperación con otros y en función de su postura esas relaciones con los otros son de una forma u otra y de ahí de hacia afuera va yendo cada vez hacia adentro hasta llegar al nivel celular otra vez. Entonces, por ejemplo, aquí nos dibuja distintas posturas de una persona con la columna haciendo un poquito una S, de una persona en la que hay grasa en zonas localizadas, que lo que hace esto también, habla el libro un poco de ello, es decirnos que la energía, digamos que se disipa, la energía no está en el centro, no está en la columna, como por ejemplo en esta persona que está recta y como con el peso más equilibrado. Esta persona tiene el centro de gravedad desplazado, no es un centro de gravedad que nos dé estabilidad. Y esta persona que tiene una curvatura súper grande en la espalda, le pasa lo mismo. Y así con todo. Y es que el cuerpo, cuanto más estable sea y cuanto más centrado tenga su centro de gravedad, compacto. Más, sí, es compacto y también, ¿cómo se llama? Cuando está como equiparado en todas balanceado, sí. Mejor, porque desde ahí es la parte somática que
transmitimos y recibimos, se procesa mucho mejor. Y no sé, a mí me parece guay. Luego también habla de cómo el desarrollo de los niños, si tenéis hijos, también esta parte está muy guay, porque te habla un poco en función de cómo se va desarrollando la parte esquelética y el movimiento del niño, van cambiando sus experiencias. Y por ejemplo, esto se lo contaba Juanpe, que te habla de cómo cuando es el bebé el que empieza a levantar la cabeza, a través de los sensorreceptores de presión y temperatura que hay en la carita, empieza a ser consciente de muchas más cosas, y cómo cuando empieza a tomar la postura erguida se hace también mucho más consciente de todo, puesto que se quedan expuestos sus órganos más sensibles, como decíamos, el estómago, el corazón, todas las tripas y demás. Todo eso se queda más expuesto, y es entonces cuando el niño tiene que empezar a llevar cuidado de a dónde se acerca, de cómo toca esto, sí. de a qué niño se puede acercar. Hay otro detalle muy interesante que se estudia en psicomotricidad, que sería como esta parte muy psicomotriz en realidad del libro. A mí es la que más me gusta. Y es que cuando el niño o la niña se pone de pie, es cuando empieza a experimentar el dolor. También. Porque es cuando empieza a golpearse, a caerse, a fallar, ¿no? Y es ahí cuando... Y la frustración. Y la frustración también. En menor medida, porque se va formando poco a poco cognitivamente, pero empieza a experimentar lo que es el dolor. Cuando vas gateando, pues dolor es muy difícil sentirlo, a no ser que te pinches o te caigas o pase algo raro. Pero es cuando está de pie. Entonces eso hace que su propio sistema nervioso como que recapacite y dice, hostia, me puedo hacer daño, o sea, me estoy dando golpes, si me caigo me hago daño, tengo que ponerme fuerte lo antes posible. Y eso hace que su desarrollo sea más rápido todavía. Por eso también es importante que pase por el gateo y luego por la... O sea, es importante que pase por el gateo y luego se empiece a poner de pie, pero lo que sí que es importante es que en parte hay que dejar que los niños pues se caigan, se hagan daño dentro de cierta seguridad. O sea, si tú en tu casa la tienes llena de picos, de mesas, de esquinas y de cosas que de verdad se pueden hacer bastante daño, pues hombre, es normal que lo puedas tapar un poco. Pero algo que hablamos de ello el otro día respecto a todas estas cosas es que sí que es cierto que no todo el mundo tiene la posibilidad de vivir en una casa grande y que tenga espacio de sobra, pero hemos perdido completamente el tener una sala vacía. O sea, donde tirarte al suelo. Donde tirarte al suelo, claro. Tú imagínate tener una sala vacía, aunque pongas el suelo con goma o lo que sea, pero una sala vacía, que los niños puedan estar jugando si quieren, caerse y que no pase absolutamente nada, que tú puedas hacer tu práctica, que puedas invitar amigos y sentaros en el suelo y estar ahí tomando un té, un café o lo que sea. Que eso se ha perdido. Sin embargo, sí que hay gente que se gasta que si 3.000 euros en un sofá, que si la tele no sé qué, que si esto no sé cuántas. Cuando el salón lo podrían convertir en algo así. En una sala vacía. En una sala vacía, incluso teniendo tele. Para llenarla de vida. Una sala vacía para llenarla de vida. Eso es. Llena de cosas, es que no tiene mucho sentido. Pero bueno, que eso. Libro de este programa y vamos con el siguiente apartado. Apartado de dudas. No, producto, es verdad. Sí. Vamos al apartado de producto, que era el de formaciones de yoga. Las dudas en realidad son muy cortitas, por lo tanto eso no va a llevar tiempo. Y con esto prácticamente digamos que terminamos. A ver, respecto a este producto que hoy tenemos, vamos a ser totalmente sinceros, como somos siempre, porque de hecho para eso hicimos este espacio. Sí, y en gran parte trabajamos también dando formaciones. Nosotros creamos nuestra propia formación de un fin de semana únicamente, formación Experience, y lo hicimos porque de verdad que ningún tipo de formación nos convence. Ese es un poco el resumen. Y es que, por ejemplo, con las formaciones del yoga pasa que está la Yoga Alliance como organismo, ¿cómo lo digo? Es una empresa privada. Es una empresa privada, ha sido la primera o de las primeras que de las más sepa, reconocidas. Pero es de las más reconocidas porque es la que más pasta ha ganado y la que más grande se ha hecho y entonces... Y a la que la gente le ha dado el reconocimiento. Claro, si el 80% de profesores, imagínate, de Estados Unidos, desde hace muchos años, porque Yoga Alliance fue la primera, empezó a formarse ahí porque era la única que había, es obvio que ellos luego, cuando abren su propio centro y ellos tienen ese curso, quieren que sus empleados tengan ese curso porque saben que ese curso existe y que lo han hecho y que funciona, entre comillas,
que puede ser súper bueno el curso, lo que pasa es que no hay por qué tener un monopolio o porque un curso sea menos conocido no tiene por qué ser malo o no te sirva para haber aprendido algo. Y tampoco significa esto que todas las formaciones reconocidas por la Yoga Alliance sean malas. No, puede que sean buenas o puede que sean malas. Simplemente para ser reconocidas por la Yoga Alliance cumplen con unos contenidos específicos dentro de esas formaciones como profesores de yoga. Y entonces es cuando Yoga Alliance te da el certificado. Y aquí hay una parte muy importante que es el dinero. Y le pagas a Yoga Alliance, claro. Tú le pagas a Yoga Alliance y por eso a veces incluso hay formaciones reconocidas por Yoga Alliance que no son buenas. Porque tú has hecho una formación medio que y le pagas a ella Yoga Alliance y Yoga Alliance dice, pues bueno, a ti. Tampoco sé yo si eso lo miran de forma exhaustiva. Entonces, realmente formaciones de profesorado de yoga reconocidas, para mí, no las hay. ¿Pero qué hay? ¿Qué sí hay y sí que es reconocido? Mira, la experiencia. Sí, hay un ejemplo que tiene que ver con CrossFit, ¿vale? Para que se va a entender, para quien no haga yoga, por ejemplo, lo va a entender mejor todavía quizá. Por si no sabe lo que es Yoga Alliance y tal, o si alguien no sabe lo que es Yoga Alliance y todo eso. Mira, CrossFit es una marca. Es una marca, o sea, hoy día es un deporte, pero realmente es una marca. Sí. Igual que el dólar, por ejemplo, aunque la gente... Es un producto. Sí, el dólar, la gente piensa que es dinero intercambiable en Estados Unidos, pero en realidad es un producto que cotiza en bolsa en sí. Es un producto de verdad, es una empresa el dólar. Bueno, eso es otro rollo. El caso es que si Aida y yo queremos abrir un CrossFit, pues nos sacamos un curso de un fin de semana que te explican los ejercicios que hay que hacer dentro del CrossFit y entonces pagas al año X. X alto. Un X alto para que tú puedas poner en el letrero CrossFit Experience, por ejemplo. Y en yoga, pero eso, en yoga es RYS. Yoga, en plan, reconocido de yoga. Vale, sí. Pero... una vez que nosotros abramos ese CrossFit Experience, no tenemos por qué dar CrossFit o no tenemos por qué ser buenos profes, ¿sabes? Y ese yo creo que es el problema, o sea, que yo puedo abrir pagando un centro de CrossFit y luego hacer algo totalmente diferente a CrossFit o ser un inútil como profesor o que se me lesione todo el mundo o ser el mejor del mundo, o sea, es que puede pasar cualquier cosa. Y eso es lo que ocurre con Yoga Alliance, suponiendo que Yoga Alliance pues es lo mismo que CrossFit, ¿no? Y queremos hacer algo así. Exacto. Entonces, yo, por ejemplo, si me plantease reconocer a alguien, reconocer entre comillas, porque ya digo que es que no hay un reconocimiento real, como profesor o profesora de yoga, yo solo firmaría que, imagínate, Juanpe, que lleva 10 años estudiando yoga conmigo, está preparado para ser profe, si realmente lleva 10 años estudiando para profesor conmigo. Y practicando, eso claro. Es superimportante. Y es mi alumno desde hace 10 años, no tiene por qué ser 10, no pueden ser 5, pero como que lleva años, o 2 o 3, ¿vale? Pero al menos hacen falta esos 2 o 3. Lleva 2 o 3 años practicando yoga, de verdad, yo siento que le interesa, es un alumno al que le he mandado lecturas, es un alumno al que le he enseñado de mi mano todo lo que yo sé, pero a la vez le he dado la posibilidad de explorar y de decirle, busca tu propio estilo y tu propia forma de comunicar. Es un alumno que me ha dado clases a mí durante tiempo también, y entonces yo ya desde ahí diría, pues sí, bajo mi punto de vista esta persona está preparada para ser profesor o profesora de yoga. Pero si haces una formación como las hay, de estas intensivas que se hacen en un solo mes, y da igual que tú hayas hecho yoga antes que no, y te dan tu certificado de profesor de la Yoga Alliance, pues sinceramente para mí ahí no te están reconociendo como profe de yoga porque te están reconociendo como persona que se ha sacado ese título. Profe de yoga pues ya te harás después. Y luego además está la parte de que hay personas que de forma natural se les da bien comunicar y les gusta, y hay personas que no. Si no se te da bien comunicar o no te gusta, te va a ser muy complejo dar buenas clases de yoga y transmitir bien. Es posible, pero tendrías que estudiar entonces, ¿cómo se llama lo que estudiáis habitualmente los maestros? Esa asignatura que es para aprender a transmitir. Didáctica. Es como... Yo no lo he hecho, es que a mí yo hablo mucho, se me da bien comunicar. Es didáctica, sí. Sí, a ver, y saber puede ser didáctica de la lengua, didáctica del medio, didáctica de un montón de cosas, y saber un poco cómo ¿no? aproximarte a cada persona, según su carácter también. Yo porque estudié para ser maestro, que eso es una de las dudas que hay. Pero yo veo obligatorio que la gente, o sea, que si tú quieres, o sea, ser profesor es ser profesor con todo lo que conlleva, o sea, no es solo saberte 4 posturas
o 100 o 500 posturas y mostrarlas delante de gente. O sea, ser profesor es ser maestro. O sea, para ser maestro todo lo que conlleva ya no solo es cariño, o sea, es cariño por todo lo que estás diciendo, el cómo lo dices, el cómo lo transmites, el controlar tu voz. O sea, hay muchísimas cosas tras ello. Y es muy importante y ser ejemplo, sobre todo eso también. Y es importante que, por ejemplo, como a ti te ocurre, ¿no? O sea, que te interese la sociología, que te interese la psicología, que no lo sé, o sea que te interesen las personas. Sí, para mí, por ejemplo, que una persona se saque un curso de un fin de semana, nuestros cursos son de fin de semana, nuestras formaciones, y después de ello vaya de profe de algo, pues para mí es tirar por tierra el trabajo de miles y miles y miles de profesoras y de profesores, y ya no solo de yoga o de gimnasia o de lo que sea, sino del propio colegio, o sea, la gente que te ha enseñado a ti, que te ha formado a ti en tu vida. O sea, nuestros padres, por ejemplo, son maestros de la vida hacia nosotros también. Entonces se tira por tierra todo el esfuerzo de toda esa gente. Y eso es lo que yo, por ejemplo, pues no lo veo así. Y no por hacer 200 horas de yoga eres profe de yoga de puta madre. Luego aquí en España las formaciones suelen durar más. Duran como un año o así, vas haciendo un fin de semana, vas haciendo tu formación. Y bueno, eso pues está un poco mejor estructurado, pero a la vez, bajo mi punto de vista, es relativo porque sigue siendo lo mismo y a veces incluso son demasiado caras, también lo digo, o sea, siendo realista es un precio demasiado elevado, que bueno, cada uno hará lo que quiera. También es verdad que la Yoga Alliance es que lo cobra y luego además que el ser autónomo en España es algo súper caro y un largo etcétera de gastos. Pero, no sé, yo creo que no está bien planteado, tendría que ser algo que se hiciese de profesor tuyo, que llevas siendo tu profe. Vivimos en un infierno fiscal. Sí. O sea, no existen los paraísos fiscales, es que nosotros vivimos en un infierno, por eso lo otro lo llaman paraíso, para que pensamos que es ilegal que sea así. Pero, por ejemplo... Pero vivimos en un puto... Es que lo tengo que decir, coño, soy autónomo. Vivimos en un puto infierno fiscal. Nos están asfixiando de todas las formas que pueden. Y lo dejo ahí. ¿Cómo es el examen de... O sea, cómo es la formación en gimnasia? Porque esa, por ejemplo, es mucho más coherente. Me estaba enrabietando ahora, ¿sabes? Soltando ira y... ¿Que doy un golpe en la mesa? ¿Doy un golpe en la mesa? A ver... Porque a mí la formación en gimnasia me parece mucho más coherente. Por ejemplo, esta sería una buena forma. Mira, en gimnasia tú puedes empezar prácticamente con la edad que tú quieras a hacer gimnasia. Vamos a suponer que empiezas con 3 años a hacer gimnasia, tus padres te apuntan ahí porque te portan muy mal, lo que sea. Empiezas a hacer gimnasia, te va gustando y tú con 16 años te dan la opción de empezar a formarte como profe de gimnasia. O sea, va por niveles. Entonces, tú imagínate que con 16 empiezas a formarte y con 17 has terminado el primer nivel. Da igual que tú luego con 30 años, tú no puedes decir que eres profe de gimnasia, o sea, que eres entrenador de gimnasia nacional o algo así, no. Tú eres Gym Star, no me acuerdo cómo era, Gym Star creo que era, ¿no? Que eres... Nada, o sea, no es que no sabes nada todavía, ¿no? Entonces, y poco a poco vas subiendo de niveles. Para hacer esos niveles tienes que demostrarlo no solo teóricamente, sino también físicamente tú, y aparte tienes que demostrar que tú puedes coger a un grupo, por ejemplo, de niñas, como en mi caso, por ejemplo, tener un grupo de niñas y enseñarles ciertas cosas y llevarlas a un campeonato, por ejemplo, y que puedan hacerlo. Y apoyarlas emocionalmente. Apoyarlas, claro, o sea, en todo el proceso. Entonces, tu examen no es llegar un día y hacer eso y ya está, ¿no? Tu examen dura prácticamente un año. O sea, a ti te dicen, mira, a partir de ahora tienes que entrenar a este grupo de 5 niñas. Más toda la formación anterior. Más toda la formación anterior. Estamos en septiembre. En junio tienen que participar en un campeonato y tienen que hacer todo esto que te estoy diciendo que tienen que hacer. Y eso demostrará que has podido pasar por todo el tema, pues eso, psicológico, depresivo, que las cosas no salen, se lesionan, se recuperan porque le has hecho una buena rehabilitación. O sea, tienes que hacer la pasas por todo eso, sí. Todo esto, bueno, es ya cuando eres más adulto, ¿no? Pero la formación empieza con 16 años y termina más o menos, puedes terminarla con 26 años. Y tienes que haber hecho gimnasia. O sea, hasta antes de tus 16. Sí. Entonces, son 10 años de formación, los cuales tienes que estar tú sí o sí entrenando a tope porque tú tienes que demostrar cosas y tienes que estar trabajando día a día con grupos de niñas o de niños según de lo que tú te estés formando,
semanalmente y demostrando que todo lo que estás enseñando lo estás haciendo real, ¿no? Y sobre todo se hacen los campeonatos, o sea, que sean capaces de llegar a esos niveles en los campeonatos, porque te exigen, estas niñas tienen que hacer estas 5 posiciones, digamos, ¿no? Vamos a decir, skills y habilidades, tienen que hacer estas 5 habilidades que son de nivel 6 y tus niñas están en el nivel 4, algunas 4, otras 5. Y te dicen, toma, con todo lo que sabes y todo lo que has estudiado, ya puedes empezar a practicar. Entonces, al final, el examen teórico es ultra fácil porque lo has estado practicando día a día tantas veces que tú simplemente viendo, o sea, te ponen 3 fotos que además, a ver, es complicado. Si tú lo ves, no lo diferencias, pero si eso lo has practicado durante días y días, dices, vale, esto está mal, esto está mal, esto está bien. Y es así. Que ni siquiera te cuesta, por ejemplo, yo he conocido chicas que tienen el examen de la formación esta de profesorado de yoga, ¿no? Y te dicen, ¡buah, es que estoy súper agobiada porque me estoy estudiando los nombres de las asanas en sánscrito y es que son súper complicados! Pues a ver, cuando tú hayas estado practicando 4, 5 años, 6, 7, los que sean, pero por lo menos esos 2 o 3, con tu profesora y tu profesora te haya estado diciendo Trikonasana, mirada dristi hacia arriba, la cadera tal, no sé qué, y tú lo hayas ido notando, el nombre ya te lo vas a saber. El problema está en que queramos de 0 a 100, porque quiero ese certificado. Entonces estamos más funcionando a por esa meta que funcionando de cara a de verdad aprender en todo el camino. Y ahí es donde está el error, que la gimnasia también es como súper estricto y tampoco creo yo que haga falta tanto, pero sí el que tú lleves como un a ver, eso ya son opiniones. Una carrera posterior de práctica, digamos, un bagaje profesional ahí de práctica. Sí, a ver, luego, antes cuando no existían los títulos, en la propia gimnasia, cuando no existían tantos títulos como ahora, que va todo súper formalizado y tal, también es verdad que es porque cada vez el nivel es más alto, entonces tienes que estar más preparado todavía como profe. Pero cuando no estaban tan reglados, digamos, tú igualmente tenías que demostrar que tenías, que tú físicamente podías hacer las cosas y que tú físicamente y psicológicamente podías enseñar eso a otras, a unas niñas o a unos niños y que ellos el día de mañana pudiesen hacerlo y te dan un plazo. O sea, es que no hay nada más fácil que eso. O sea, cuando tú eres buen maestro, o sea, un maestro de instituto, a pesar de que la gente los acribille y los traten fatal, sí, ¿verdad? Sí, son niños jóvenes, son unos maleducados de mierda. El caso es que un profe de instituto, por mucho que digan, cuando llega septiembre y le dicen, te ha tocado segundo de bachiller, tienes que enseñarle a estos niños todo esto para que aprueben selectividad. Se la juegan todo en un examen. Obviamente, el 90% es cosa del alumno, pero es que sin ese 10% no aprueban. O por lo menos es muy difícil. Y cuando eres buen maestro... le corresponde más al maestro incluso. Sí, bueno. Lo que pasa es un 10% súper potente, que sin eso nada funciona, ¿no? Entonces, cuando eres buen maestro, eso es una presión muy, muy, muy grande. Y a mí, sinceramente, o sea, hacer un curso de un fin de semana, por ejemplo, como en CrossFit, que te dicen 4 ejercicios y tal, hacer no sé qué, respondes unas preguntas, a mí me parece ridículo. O sea, tú vienes, por ejemplo, aquí a pasar un fin de semana con nosotros y nosotros no damos ningún certificado. Claro, y cuando llega el domingo por la tarde, no eres profe de yoga y no eres profe de gimnasia. O sea, sigues siendo la misma persona, solo que con más conocimientos que te van a llevar el día de mañana a ser lo que tú quieras. Y están llamando al timbre. Venga, ve. ¿Voy? Sí, porque ya me estoy cansada. Ahora vuelvo. Corre que se va a ir. Ya. Mira, sigue tú. A ver, bueno, así como resumen respecto a las formaciones de yoga, yo me quedaría con que si de verdad esto te gusta, si ya hace tiempo que practicas y quieres meterte más en el mundo del yoga y llegar algún día a dar tus propias clases, empieces por el principio, por ser primero alumna o alumno durante bastante tiempo, sin prisa ninguna, porque el momento de dar clase es que casi que llegarás solo y no tienes que hacer esfuerzo por memorizar, ni tienes que hacer esfuerzo por aprender las alineaciones, ni siquiera las asanas, mostrarlas te resultará un esfuerzo porque ya saldrás solo. Cuando somos profesores o profesoras de yoga también es que somos canal.
somos un canal. Entonces el canal tiene que tenerlo muy claro, porque si tú estás transmitiendo y lo que transmites tú no lo tienes claro porque lo acabas de aprender, porque todavía no es un conocimiento que se haya asentado, lo que va a pasar es que vas a estar dando conocimiento difuso a las personas. Vas a ser un canal, pero un canal que no es transparente, un canal que tiene distorsiones y entonces no se va a recibir ese conocimiento al completo. Y esto pasa un montón, que como no lo tenemos claro, pues tampoco transmitimos de forma clara y luego las personas que están aprendiendo tienen dificultades de cara también a ese aprendizaje. En las escuelas tradicionales sí que se hace esto, de que tiene que una persona para acceder al curso de formación de profesorado tiene que primero haber pasado un largo tiempo como practicante dentro de esa escuela y a mí esa parte me gusta más. Así en concreto no vamos a recomendar ninguna formación porque es que yo creo que lo que tenéis que hacer es que si hay una persona que de verdad transmite y os gusta y seguidla como si os fuese la vida en ello y seguidla y perseguidla y aprended todo lo que podáis. Yo hacía yoga de pequeña con mi madre y la verdad que con ella he aprendido un montón de cosas y después me hice muy autodidacta porque no encontraba personas que de verdad me inspirasen y soy bastante autodidacta pero porque tengo ya muchos años de práctica detrás, entonces tengo mi propia visión de casi todo y por eso en realidad me gusta enseñar, porque me gusta aportar esa parte diferente, pero a la vez yo siempre estoy formándome y leyendo a otras personas y manteniendo la mente abierta y continúo practicando, eso también es clave, que practiques aquello que enseñes, porque aunque resulte súper obvio, hay veces que no practicamos aquello que enseñamos. Entonces, eso hace que seamos un mal canal también. Para ser un buen canal hay que haber practicado mucho, tenerlo claro, transmitir con Lo siento si hago ruido ahora, un segundo. Y demás. Y bueno, con esto vamos a zanjar aquí. Como digo, cuando te guste lo que una persona transmite o enseña, o cuando creas que hay una persona que te puede enseñar, pégate a ella y trata de aprender lo máximo posible y haz sus cursos, su todo y luego desde ahí ya tú sacarás tu propia enseñanza, pero aprende mucho de aquellas personas que sientas que su transmisión, digamos, te llega, de aquellas personas que son canal y son un canal que para ti es comprensible, es accesible, es agradable. Y vamos a cerrar. Casi 2 horas ya. Esto lo podemos dejar también como tema para las siguientes. Vamos a responder la duda de las zapatillas. ¿Sí? Sí. ¿Y esto lo dejamos para el siguiente? Sí. ¿Segura? Sí. Vamos a responder la duda de las zapatillas. Hay dos preguntas. Dos preguntas importantes. Aquí. Vale. La pregunta sobre las zapatillas es que hablamos de calzado minimalista en el programa anterior y nos contabais que a veces, o que ahora que estáis empezando a ir más descalzas por casa, sentarnos en el suelo y tal, tenéis agujetas. Vale. Entonces, que esas agujetas por andar descalzo, por sentarte en el suelo y demás, que si eran normal, nos preguntaba una chica. Pues sí, a ver, es normal porque no estás acostumbrada. Y el piececillo no está acostumbrado a esas... Tan plano. Claro, y a esos equilibrios y desequilibrios. La musculatura se tiene que activar para amortiguar la pisada. Pero eso no es algo malo, eso es algo bueno. Y esas pequeñas agujetas... Sí, que tiene agujetas, nos contaba, en los pies y en la espalda. Y en las caderas, en las caderas, en la espalda y todo. Es normal. A ver, es normal. Es normal que ocurra. No le suele pasar a todo el mundo, pero sí que es normal y no pasa nada. O sea, puedes tener agujetas de ir descalza y seguir tu vida normal. Y puedes tener agujetas en las caderas de sentarte en el suelo y no pasa nada. Continúa y siempre busca ese estado de escucha, ¿vale? De forma intuitiva. Si por lo que sea de verdad siento que con las zapatillas minimalistas o yendo descalza se me han cansado mucho los pies hoy y son solo las 3 de la tarde y me queda la otra mitad del día, pues ponte las zapatillas, no pasa nada. Y continúas poco a poco de forma progresiva liberándote de ellas. Tampoco es de 0 a 100 porque eso nunca funciona y casi siempre nos trae lesiones. Y lo mismo un poco con lo de sentarse en el suelo. Si las agujetas son horribles y se te ha bloqueado la lumbar de tanto sentarte en el suelo, pues que evita. Es raro igualmente, pero es normal que te pueda dar agujetas también. Sí, evita un poquito el suelo unos días, compagínalo con sentarte en tus sillas habituales y ve poco a poco haciendo esa transición. Y luego nos preguntaba otra chica que vive
En Suiza, creo que dijo. Sí, por calzado minimalista para invierno. Yo tengo que decir aquí una cosa. Y es que nosotros hemos vivido en Dublín, que hace un frío que te cagas y sobre todo y muchísima humedad y lluvia y... Bueno, a ver, comparado con el sur de España, obviamente es horrible. Pero básicamente que hace mucho frío también, ¿vale? Ahí en el norte. El caso es que nosotros allí íbamos con unas zapatillas que son unas Feiue, se escribe con Y, Feiue y con Vivo. Vivo Barefoot planas, normales y corrientes, que se mojaba y te entraba el agua al pie. Sí. Y pasamos el invierno y todo tan... Sí. Obviamente hace frío, pero tampoco lo veo yo como algo tan exagerado. Vosotros no lo sabéis, pero en Murcia... En invierno hace un frío que te cagas por la humedad. Por la humedad hace un frío que te cagas. Y si no, iros a Yecla o a esa zona y ya verás qué frío hace. Todos los murcianos se quejan de que el frío de aquí es por la humedad, que se te meten los huesos. Y a mí siempre me da risa porque realmente la temperatura no es baja. Entonces, aunque sea un frío que se te meten los huesos, es un frío que no es muy frío. Yo tengo recuerdos de comerme el bocata en el instituto así, temblando. ¡Qué Murcia hace frío! Dejará de hacer frío, si aquí tenemos de todo. Yo que soy de un pueblo de Alicante y allí siempre hay como 7, 8, 10 grados menos que aquí. O sea, allí sí que hace frío. Pero bueno, en fin, que nosotros íbamos allí con zapatillas normales y lo que hacíamos era cuando llegábamos a casa, pues nos las quitábamos con nuestro pie helado, el pie blanco, además siempre nos enseñábamos el pie blanco. Yo, mira, que no puedo mover los dedos, sí. Tengo los dedos blancos de la humedad. Y la gente allí también va con calzado relativamente normal, o sea, las Nike Free Run estas que lleva, por ejemplo, todo el mundo, unas normales. Vivíamos en ciudad, también es verdad. O sea, no estábamos pisando césped húmedo todo el día, ni... Bueno, a ver, bueno, sí, pero a ver, no ibas por la nieve. O no te ibas en una ruta de montaña de 4 o 5 horas, ¿sabes? Coño, cuando nos fuimos a Glendalough, ¿qué? Pues así íbamos luego con el pie más frío y más blanco de la humedad. Sí, pero aquí estamos con nuestros pies y sobrevivimos. Entonces, pero no, ¿falta hace? No. ¿Te vas a sentir más cómoda con unas botas específicas de invierno o de tal? Sí. También todo hay que decir que nosotros no teníamos dinero para comprarnos 27 pares de zapatos. Tampoco lo tenemos ahora. Ni teníamos ni tenemos. Pero bueno, que no teníamos dinero como para decir, pues me compro estas zapatillas para cuando salga a caminar, estas botas para cuando me vaya a andar por la montaña y estas para no sé qué. No, tenemos unas zapatillas de paseo y unas zapatillas de montaña. A ver, las zapatillas que enseñamos el otro día son... Todas las zapatillas, o sea, todo el calzado que tenemos nosotros. Tenemos eso y las botas de la moto. Sí. Y ya está, ese es el calzado que tenemos. Pero nos ha recomendado una chica que vive en Pirineos, creo que me dijo, no me acuerdo, una marca que hace calzado minimalista como muy de montaña. Y os lo queremos transmitir para de todas invierno, formas. Sí. Que es marca Lems. L-E-M-S. Lems botas. Luego en Vivo Barefoot, que es la marca que nosotros hemos... Bueno, que utilizamos, pero porque las compramos hace ya 3 o 4 años. También lo utilizamos. Sí, y también más o menos por eso. Y ellos también tienen botas, tanto Vivo como Fieldgrounds, también tienen botas ahora de invierno minimalistas, que yo creo que es algo que está saliendo desde hace poquito. Las de Lems parecen más de invierno, son como más de montaña. Sí. Todo se ha dicho. Sí. Son más... Sí. Entonces, son más caras, si de verdad pero, vivís en montaña, sabéis que vais a hacer largas caminatas con los pies en ambiente frío, podéis optar por esto, aunque la exposición al frío controlada siempre es muy buena y hablaremos de ella en próximos programas. Sí. Entonces ya está. Sí, con esto vamos a terminar. Pues con Nos quedan cosas para el próximo programa y mejor porque yo ya necesito ir al baño. Y llevamos 2 horas hablando. Así que vámonos, que esta gente se quiere ir a dormir ya. Este peluche se va a su estuche. Y con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adiós. Adiós. Muchas gracias por estar ahí.